¿Funciona ahora? Vale, ya estamos en Sí, vivo. pensaba que sí. Sí. Vale, pues tenemos el gran honor de presentar a Patricia García, psicóloga. Tiene una web que se llama Patricia García Psicóloga, ¿no? Sí. .com, la podéis encontrar en Instagram, también por el mismo nombre, Patricia García Psicóloga. Tiene un máster en psicología sanitaria, si no me equivoco, y tiene su propio despacho. O sea que le está yendo muy bien el despacho, así que muy buena señal. Esperemos que le vaya mucho mejor. Y bueno, también tiene una vena muy humanitaria también, ha hecho muchos voluntariados, ha viajado bastante por el mundo. Entonces, bueno, consideré que era muy interesante hacerle una entrevista, también porque me ha comentado que ha tenido pacientes con altas capacidades, entonces creo que se podría conectar muy bien con el canal. Ella ha tratado mucho tipo de personas, ¿no? Porque como tiene su propio despacho, pues ha tenido que tratar personas con TDAH, con TOC, fobias, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos un poco a enfocarnos más al tema de altas capacidades, pero bueno, que puedes saltar a cualquier otro tema, podemos tratar cualquier otra cuestión que quieras tratar, o sea, siéntete libre de hablar de lo que quieras. Vale. Y nada, pues encantado de que estés aquí. Igualmente, gracias a ti por invitarme. Vale, primera pregunta que quería hacerte pues era un poco, pues eso, tema de las capacidades, ¿se estudia en la carrera? ¿Has tenido que estudiarlo tú por tu cuenta? ¿Cómo descubriste el tema? A ver, en la carrera de psicología, hablo de España, ¿vale? Yo estudio en España, en la Universidad de Oviedo en concreto, y yo hablo desde mi sesgo de disponibilidad, ¿no? Desde mi experiencia. En mi caso, cuando yo estudié eran 5 años, yo hice licenciatura y los 3 primeros los hice en Oviedo, el cuarto lo hice de Erasmus y el medio quinto, porque en mi caso lo hice en 4 y medio, hice una cosa así un poco rara, el último semestre lo hice en Chile. Es decir, yo hablo de los 3 primeros años en Oviedo. Sí que se toca el tema de las altas capacidades, sin embargo, desde mi punto de vista, se toca desde un punto bastante superficial, es decir, sí que se comenta, pero no se indaga un poquito más en profundidad. Es decir, te explican pues lo de las escalas Wechsler, te explican lo de Mm, Mira y estos cuestionarios, te traen el cuestionario a clase para que lo puedas tocar, palpar, los cubitos, de cómo administrar la prueba y demás, pero no se ahonda más allá. Es decir, de hecho, después de yo mirarlo por mi cuenta, investigar un poquitín, bueno, pues vamos a ver esto que hay más en profundidad un poco, y a la hora de entrevistar pues personas con otras capacidades o autores especializados, psicólogos especializados en esa materia, yo llegué un poco a la conclusión de que de hecho en la facultad hay algunos mitos que lejos de desmontarlos se fomentan, ¿vale? Es decir, la visión toca si se toca, pero se toca de una manera un poquito, creo yo, superficial. Igual sí sería interesante replantearse pues de cara pues, a otros años, incluirlo de una forma un poquito más profunda y más preguntando a expertos y no tanto basándonos en, bueno, pues en materias que igual se han montado pues hace ya su tiempo y no van a la par con lo que la evidencia nos dice, con lo que dice un poco la investigación, los testimonios propios de las personas con altas capacidades y demás. Y luego, por ejemplo, mi experiencia en los otros cursos que hice, pues de Erasmus y en Chile, que también fui allí con una beca y demás, tampoco se tocan. Y hablo en mi caso que yo cogí todo ramas de ciencias de la salud, de evaluación psicológica, es decir, yo ya fui enfocada a asignaturas que precisamente pues deberían de tocar estos temas. Entiendo que en una asignatura pues que vaya de recursos humanos, pues igual no la toquen tanto, pero que incluso personas que hemos ido por la vía sanitaria, clínica y demás, no se tocan en gran medida. ujú. Muy interesante. Entonces, podríamos decir que hay un cierto desfase entre la realidad y la academia, lo que se enseña de las altas Sí, capacidades y luego cómo es en la realidad, ¿no? Supongo que tú has visto también vídeos de los que hacemos un poco de divulgación. ¿Te has sí, chocado un poco de lo que tú pensabas que eran las altas capacidades? ¿Te ha chocado o...? sí. Claro, al final yo llevo años ya, ¿no? Leyendo por mi cuenta, desde antes, es decir, durante la carrera, el máster después, porque al final es como todo, supongo que pasa en más facultades, ¿no? O sea, tú cuando acabas la carrera de psicología ya no es que esté bien que leas, es que si no lees no puedes trabajar, porque no tienes las herramientas, o sea, eh, tienes el título, que está muy bien, pero te falta muchísimo por aprender, o sea, es que
te harían falta 5 vidas incluso y seguirías teniendo cosas que aprender. El ser humano es muy complejo. Pero en concreto sobre este tema que estamos tratando, como se toca de forma tan superficial, claro, a poco que leas, todo te va a chocar porque vas a decir, uff, esto todo es nuevo. Igual que pasa en otros temas, en los TCA pasa pues también con lo que es neurodiversidad, por ejemplo, yo no tengo el recuerdo que en ningún momento se nombrase esa palabra. No sé ahora, yo te hablo de cuando yo estudié allá en el año tal, pero al menos cuando yo estudié esa palabra ni se mencionaba. Entonces, claro, efectivamente todo te suena nuevo, todo te choca, porque tu visión de superdotado es pues la que nos solemos encontrar en las series, en las pelis, los típicos mitos, ¿no? de superdotados que todos conocemos. Entonces, a poco que te pones a indagar, es que cuanto más lees, más te das cuenta de lo poco que sabes. Entonces, sigues explorando y más te vas dando cuenta y al final es como un bucle, ¿no? Y no paras de leer. Así que sí, es un poco así. Luego, por ejemplo, tú como psicólogo, pues no paras de bombardear. Otra cosa que me llama la atención, que se me acaba de ocurrir, Sí, no sí. paras de bombardearte con emails de pues, ofertas de máster, especialización en no sé qué, máster de especialízate en TOCs, especialízate en ansiedad. Pero a mí nunca me ha llegado un máster de especialización en altas capacidades. A mí nunca me ha llegado. O sea, seguramente lo sabrá, no digo que no los haya, pero que me llama la atención que lo que es como publicidad, que al menos no me llegan Ujú, como detalle, ¿no? Para ujú. reflexionar un poco, ¿no? sobre este tema. Entonces creo que al final es normal, ¿no? Que muchas personas cuando nos vienen a consulta con diagnóstico de altas capacidades o que no tienen el diagnóstico, pero tú empiezas a ver cosas y empiezas a valorar y dices, bueno, yo aquí veo cosas y se lo comentas y demás. Y claro, a veces te dicen, no, sí, sí, yo fui a un psicólogo y tal, lo que pasa que, bueno, mi experiencia no fue muy allá y tal, porque lo que te encuentras un poco en general es que al no conocer estas características, esta propia idiosincrasia tan compleja, muchas de sus características que son inherentes a ellos y a ellas y demás, si el terapeuta no las conoce, va a tender a patologizarlas, que es lo que suele pasar, o al menos es lo que yo me suelo encontrar, repito, con mi sesgo de disponibilidad, porque hablo de mi experiencia, pero es un poquito lo que me suelo encontrar. Ujú. Pues sí, muy interesante también lo que comentas. Me parece brutal que no se hable de neurodiversidad, ¿no? En la carrera, o sea, me parece una cosa Mm, como surrealista casi, ¿no? Porque es mm, algo tan importante, en mi opinión, me parece una mm, cosa súper importante, ¿no? Conocer el espectro, vamos a decir, neurodiverso, que sí, dentro de la propia neurodiversidad hay muchísima diversidad en sí misma, ¿no? O sea, sí, no solo es que eres distinto de la neurotipicidad, sino que dentro de ese saco hay ujú, muchísima diversidad, ¿no? sí, Entonces, totalmente. ¿piensas que debería haber cierta actualización en la academia sobre este tema? O sea, Sería interesante, sí. sería bastante interesante, ¿no? Sería interesante, sí. A ver, también tengo en cuenta otra cosa, es decir, que es muy fácil criticar la universidad, decir: "Jolín, porque qué vergüenza, es que no nos enseñan nada, es que esto no vale para nada", no sé cuánto. Pero bueno, a veces también pienso que, bueno, tampoco nadie te impide leer después de terminar o Claro. durante, ¿no? Es decir, también depende un poco de la actitud de cada uno, ¿no? Bueno, de en qué empleas tu tiempo, qué eliges leer, cada uno se especializa en lo que quiere y demás. Intentas contrastar esto con aquello. También depende un poco en este caso, del terapeuta en cuestión. Si te quieres dedicar a ello, y, pues también depende un poco de ti, ¿no? De cómo lo quieras gestionar, hasta qué punto quieres llegar ¿cómo decirlo? De excelencia, ¿no? Sería la palabra a lo mejor. Y, y bueno, quiero decir que no solo quedarse en la crítica, sino decir, vale, bueno, pues ¿qué más se puede hacer, no? O sea, ya que la Ujú. universidad no nos lo da, pues tú pones Amazon y tienes ahí 20.000 libros para leer y pones YouTube y hay un montón de canales como el tuyo u otros canales que a veces les recomiendo, por ejemplo, a mis pacientes, mira, mírate este vídeo que te va a venir muy bien para complementar lo que hemos comentado hoy y demás, lo que son las actividades entre consultas y demás. Bueno, mis pacientes ya me conocen, yo les digo, mira, yo soy muy pesada, ¿vale? O sea, te voy a mandar muchas cosas. ¿Vale? Te voy a abrazar a libros, tú luego lees lo que quieras, tú ve lo que quieras, pero voy a intentar que entre una consulta y otra puedas mover, mover ideas un poco, que no dependa solo de la hora que te veo semanal o quincenalmente, ¿no? Entonces, claro, hoy día hay un montón de material. Si es que coges un móvil de estos, o estos ordenadores que llevamos en el bolso, pequeños, y tienes un montón de información. También hay que filtrar qué información lees, evidentemente.
Pero quiero decir que al final hay muchos factores. ¿La universidad se podría mejorar? Hombre, a mi modo de verlo, yo creo que sí. A ver, todo se puede mejorar, ¿no? Pero también depende de al nivel que quiera llegar también el que está al otro lado, el estudiante, ¿no? Hasta qué punto quiere uno aprender, hasta qué punto uno va allí porque quiere el título y a partir de ahí pues ya está y se cierra en banda y no quiere aprender nada más, o hasta qué punto uno lo hace por vocación y porque le gusta aprender y poder avanzar y adaptarse a los cambios. Pues sí, tienes toda la razón, tienes toda la razón que al final la carrera es más, digamos, una base, ¿no? Luego depende de ti cuánto te especialices, cuánto... Sí, sí, tienes toda la razón. Mm. Em, ya por curiosidad un poco personal, ¿Mm? ¿a qué corrientes te sueles adherir de la psicología? ¿O coges un poco de todas? O... Sí. Sí, a ver, lo que es la universidad, en España en general, te suelen formar bastante bajo el prisma de la cognitivo-conductual, ¿vale? Que vale, es como la gold estándar, tiene muchísima evidencia y demás. Pero luego, como sabes, pues hay un montón de corrientes más. Entonces, al final, pues entiendo que cada psicólogo pues tiene un estilo terapéutico, tiene bueno, pues afinidades con una corriente u otra. Y bueno, pues yo entiendo ahí que dentro de la evidencia científica, dentro de lo que, sin entrar en el sesgo extremo de todo ultra, hiper, mega científico, pero sí, bueno, unos mínimos de contrastar cosas y demás, intentará pues cada uno especializarse. En mi caso, pues yo me he intentado formar pues en todo lo que implica terapias de tercera generación, todo lo que implica, no sé si te suena alguna, tipo terapia de aceptación y compromiso, que es una que aplico yo mucho en consulta y demás. También me he empezado a leer hace tiempo sobre psicoterapia analítica funcional, que me parece muy interesante algunos conceptos que explica más en detalle y demás. Y por ejemplo, el tipo de terapia, que esto ya no es igual tan conocido, de hecho en la carrera yo no recuerdo que lo mencionaran, que es el enfoque MDR, ¿vale? Que está muy centrado en sobre todo en superar traumas, bloquear recuerdos y demás. Y al final yo creo que depende un poco de cada terapeuta, cómo le vaya llevando un poco la vida. Por ejemplo, en mi caso, en mi despacho, pues ahí me puede venir un poco de todo. Es decir, me puede venir una persona con un pasado muy duro, con un montón de traumas muy evidentes que trabajar, pero luego te viene otra persona con unos problemas que dices, uff, esto es de aceptación y compromiso total y le va a funcionar súper bien. Entonces, depende de la persona, tú, bueno, la idea es que amplíes tu abanico, tengas muchas herramientas, trabajes muy bien con cada una, o sea, no que tengas por tener, sino que las que tengas las sepas aplicar bien, y en función de la persona que tengas delante, que al final tu objetivo es ayudarla, y independientemente de tus preferencias, tu enfoque y demás, tienes que buscarte la vida para ver cómo puedes ayudarla con los problemas que te trae consulta, a partir de ahí pues funcionas. Entonces, por poner un poco resumen, en mi caso me suelo mover más entre cognitivo-conductual, aceptación y compromiso. En los casos que veo que puede ser de ayuda, pues igual les propongo hacer MDR, cuando lo veo muy claro de, mira, es que este tema que me comentas, pues sería interesante abordarlo y demás, porque por mucho que te cuente yo aquí a nivel reestructurar creencias y demás, todo esto que tienes de atrás te está pesando muchísimo. Entonces, bueno, tú ahí un poco también vas con el paciente hablando, porque a veces hay pacientes que les propones una cosa y no quieren, y tú al final no puedes obligar a nadie a nada. Eso es un principio terapéutico Claro, en ese sentido, ¿no? Entonces, mi línea es un claro. poco esa. Mm, O sea, claro, coges un poco diversas técnicas y las aplicas según la persona, el caso, lo que necesite en ese momento. Claro. sí, ¿MBR qué es? Perdón, que eso no lo sí, conozco. sí, EMDR viene de las Ah, siglas del inglés, que al final, en traducido al castellano, significa reprocesamiento y desensibilización mediante movimientos oculares. Muy vale. resumidamente, no sé si igual te suena, porque ahora cada vez Mm, viene un poco de Estados Unidos y demás, pero cada vez es más, bueno, cada vez se habla un poquito más de ella. Muy resumidamente, para no desviarnos mucho del tema, es una terapia muy centrada en poder ayudar a la persona a que reintegre y procese todos los recuerdos, memorias que tiene el pasado, evidentemente memorias que no han sido precisamente agradables, ayudarla a que lo procese de una manera lo más adaptativamente posible, lo más adaptativa posible para esa persona. Es decir, no es tampoco vamos a intentar olvidar esto que te ha pasado, porque eso no es terapéutico, o sea, es que eso no funciona así claro, el cerebro. De hecho, va a intentar recordar más lo negativo por supervivencia. Es así, el cerebro es un poco, bueno, pues como es. Yo siempre digo a mis pacientes que, bueno, el cerebro a veces pues es un poco cuñado y esas cosas, y intenta y tal, pero bueno, en el fondo lo hace a buena fe, para que sobrevivamos. Pero a sí, veces ¿no? pues tiene eso. Y conectándolo un poco además con esto, con la población de altas capacidades, claro, una población con una emocionalidad tan fuerte, tan intensa, con tanta memoria y demás, pues claro, imagínate cómo viene la consulta. Claro, viene hecho polvo, ¿no? Viene Claro, ya muchas como... veces
claro, vienen con, a ver, cada caso es un mundo, ¿eh? Pero, claro, es que te encuentras cosas de que a veces, paradójicamente, pensamos como que una persona con otras capacidades va a tener una memoria impresionante, se va a acordar de todo y tal, y a veces es así. Pero muchas personas vienen a consulta con un montón de bloqueos de etapas de su vida bloqueadas. Igual te dicen, yo es que de los 12 a los 14 ni idea. Y te pones a rascar un poco y es porque, bueno, pues has sufrido ciertas cosas, pueden ser casos de bullying, pueden ser abusos, pueden ser mil cosas. Entonces, claro, partiendo de la base de que el cerebro lo que entiende que no puede procesar, intenta reprimirlo, bloquearlo y seguir funcionando, intentar sobrevivir, lo que viene a ser un poco el mecanismo de la disociación. No voy a entrar muy en detalle porque esto es muy complejo, pero quedarnos con que el cerebro lo que intenta es, ante una sobrecarga de tensión, como cuando saltan los plomos en casa, que luego vas con la escoba ahí a subirlos y no pasa nada, pero todo sigue funcionando. Pero es un mecanismo bueno, de emergencia para que no se te estropeen todos los electrodomésticos de casa, ¿no? Pues el cerebro hace un poco lo mismo, lo que hace es dice, ostras, yo esto no puedo, o sea, esto me peta la cabeza. Entonces, lo que hace es un poco, a grosso modo, disociar, Disociarse, claro. desconecta las emociones, guarda la información en distintas carpetas y eso al final queda ahí reprimido, bloqueado y demás. La persona sigue funcionando desconectada de las emociones, pero claro, eso sigue quedando ahí. Y al final, si no se procesa, si no se trabaja, le puede suponer problemas a medio plazo, a largo plazo y demás. Entonces, muchas veces, cuando vienen a consulta, claro, te vienen con un motivo determinado, pero en cuanto empiezas a conocer la persona, te cuenta un poco su vida, empiezas un poco a rascar, a veces te das cuenta de que hay otras cosas que probablemente no sean ni consciente que le están afectando, ¿no? Pero ahí estás tú para poder explicarle un poco las cosas y bueno, y invitarle un poco a reflexionar hasta qué punto quiere trabajar ciertas cosas o quiere centrarse en otras. Muy interesante, has tocado temas muy que, bueno, es que podrían dar aquí para un Para directo, muchas claro, horas. para mucho, para mucho. Antes de entrar al tema de altas capacidades, es que me genera curiosidad. ¿Cómo gestionas tú el hecho de tener que absorber todas esas emociones de los pacientes, todas esas emociones que te vienen, ¿no? Que, Mm, claro, tú como profesional de la psicología, pues tendrás que estar lidiando todo el día con sí, gente triste, rabiosa o con sí, fobias, problemas, ansiedad. ¿Cómo haces tú para gestionar toda esa carga emocional? sí. Bueno, esto supongo que depende un poco de cada uno, de sus preferencias, sus hobbies y sus cosas. Aquí la palabra, o sea, el pilar base que tendrías que cuidarte sería tu propio autocuidado, que es una palabra que veo que está muy manida, porque ahora ves en Instagram y todo el mundo habla de autocuidado y todo el mundo, o sea, es increíble, es como, jolín, ¿no? O sea, pero tirando un poco más del hilo, vale, pues ¿qué es el autocuidado? Pues claro, cuando estás constantemente con personas, con sus emocionalidades, con sus cosas, al final eso, cuanto más sensible seas, más te va a reverberar en tu cabeza. Claro, si estás ahí, o sea, un psicópata, si estás sentado, pues le da igual, o sea, no le supone ningún mínimo problema al hombre, ¿no? Pero, o la mujer, ¿no? Pero si eres sensible, tienes empatía, conectas con la persona, es que no puedes no sentirte mínimamente afectado. Entonces, mi manera Claro. de gestionarlo es, en mi caso, conociéndome y sabiendo lo que a mí me permite resetear. Mm. Por eso digo que cada caso será distinto. En mi caso, lo que a mí me permite resetear es pues irme a la naturaleza, y irme por ahí con la bici a la playa, ir a hacer deporte, que me encanta, leer, estar sola, pasar mucho tiempo sola, porque me gusta. Bueno, mucho. O sea, depende del día y demás, ¿no? Juntarme a personas con las que me siento muy cómoda y entendida y sé que puedo ser yo y hablar lo que yo quiera hablar y desconectar. Y luego todo lo que es el tema de gestión de citas. Claro, pues cada uno supongo que lo hace un poco como mejor le viene. Yo, por ejemplo, prefiero tener, pues, trabajar, por ejemplo, eso ya depende, ¿no? Pero yo, por ejemplo, prefiero trabajar igual, pues de lunes a sábado y tener pocos pacientes al día que tener 3 días 8 cada día. Ujú. Claro. Porque veo que a mí me funciona mejor, pero igual a otra persona no. Entonces yo Claro, lo eso gestiono un cada poco así, o sea, es un poco ensayo-error también. Tú mm. en el propio desarrollo de la profesión te vas autoconociendo y vas viendo lo que te funciona, dónde están tus límites, más de tantas horas no, menos sí, tal. Vas un poco ensayo-error al final, no hay nada escrito, creo. Es un poco Claro, de eso aprendizaje también. cada uno se busca su forma, ¿no? Al principio Mm, supongo que te resultaba un poco más difícil, ¿no? Y luego has sí, ido practicando, ¿no? sí, Vale, otra preguntita también de psicología, esta es un poco más compleja, sí. pero bueno, tú me das tu opinión Ujú. y si ¿tú qué crees que es la mente? Sé que es una pregunta,
Sé que es una pregunta fuerte, pero Uf, es que es muy es complejo. Es que, de hecho, esto hay mucha polémica entre psicólogos, ¿eh? O sea, sí, pero ¿verdad? hay hasta un ambiente ahí beligerante incluso, o sea, en plan Sí. de machete, o sea. He visto ahí que hay personas que creen que, bueno, pues que es una cosa distinta a la materia o del cuerpo, otras que creen que no, Sí, otras que, bueno, me parece interesante ese debate, pero bueno, solo te sí. lo pregunto así en general, ¿eh? Sí, Lo sí, sí, te que entiendo. En plan así, bueno, a ver, yo esto lo he pensado muchas veces, ¿no? Porque al final cuando te ves en consulta explicándole algo al paciente, dices, sí, no, porque la mente, y te quedas pensando, la mente, ¿qué es eso? O sea, ¿qué define eso? Operativiza eso, ¿no? claro, Al final yo tengo un enfoque un poco híbrido, es decir, entiendo que hay una base orgánica que es importante, la sinapsis, los neuropéptidos y todas esas cosas que están ahí, ¿no? Y no se pueden negar, pero claro, aquí está el problema del método científico, es que hay cosas que dices, vale, ¿cómo lo demuestras, no? O sea, claro, como que a veces en lugar de ayudar limita, es como que te deja ahí un poco en tierra de nadie. mm, Entonces, ¿qué es la mente? Pues yo entiendo que yo no tengo, por supuesto, la verdad absoluta, no mm, lo puedo yo definir ni sentar cátedra en esto, pero yo intento entenderlo desde un modo de vista práctico. Pero yo entiendo que es por el sesgo que yo tengo de que en el fondo yo no me dedico, por ejemplo, a la docencia o a la investigación. Yo me dedico a claro, la práctica, me dedico al día a día, a que me vienen pues X personas al día, tengo este problema, solución, problema, solución. claro, Entonces, perderme en definiciones y demás, pues tampoco es mi día a día, ¿no? Es decir, ujú, como que me centro más, bueno, mira, si a ti te viene bien entender que la mente es un ente tal, 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 pues genial. Si funciona, pues ya está. claro, Si a X paciente le funciona entender que la mente es lo que es el cerebro físico, el encéfalo y todo tal, pues también bien. Es decir, como no hay verdad absoluta sobre eso, al menos de momento, igual en el 2080 sí, pero de momento no, ¿no? Entonces, para mí la mente entiendo que es algo que es opinable, entiendo que es una parte física, una parte igual ya metafísica, podemos decir, mm, pero tampoco me veo yo con potestad de decir es esto, porque no lo sé, pues ni lo puedo saber. me parece muy sana tu respuesta, muy honesta. Y muy respetuosa además también con los pacientes, ¿no? De, a ver, tú piensas esto, si a ti te sirve, pues adelante, ¿no? No Mm, intentar imponer una ideología, mm, ¿no? De decir, mira, claro. esto es así, esto no. O sea, que me Porque lo parece digo yo. muy exacto, me parece eso muy sano. Em, tema también uy, se está como doblando el sonido, a ver si se Uy, soluciona. Bueno, ya se solucionará el StreamYard. ay, vale. Eh, Tú si no, 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 dime, esto que yo de momento luego bien todo. ¿Me sale todo bien? No es sé el si programa, creo, o sea, ya. vale. A ver si en directo se oye bien. Es que lo oigo, o sea, oigo mi propia voz dos veces. Espera, ¿quieres que le ponga cascos? Que igual es eso, igual es que sale aquí rebotado. No, no sé si sería eso, ¿no? No sé. Mm, como veas, pero no sé si es eso, no creo que sea, porque he hecho todos los directos y nunca ha pasado eso. Sí, Vale. dicen que se oye bien el directo, gracias por el Vale. feedback. Bueno, Sí. eh, vale, volviendo al tema ego, claro, Ujú, sería, digamos que el cerebro intenta siempre defenderse a cualquier precio, ¿no? Digamos que, ujú. pero claro, no siempre lo hace de la mejor manera. Ese es el gran drama de la humanidad, ¿no? Gran paradoja de la humanidad. Que es como tengo este ego que me intenta proteger, hace un bien, ¿no? Me hace un bien, pero Ujú, no siempre lo hace bien. Lo hace mm, un poco a lo bestia, ¿no? Bloqueo mm, esto, separo sí. esto, disocio, lo hace todo un poco a lo bruto, Lo ¿no? que haga falta. Y claro, al final lo más sano, bueno, quizá, claro, quizá a corto plazo lo más sano es eso, cortar un momento, ¿no? Decir, bueno, esto me Mm, duele mucho, corto, ahora mm, mismo, ¿qué es lo que necesito? Pero a largo plazo necesitamos tratar todo eso de manera más sí, asertiva, más ¿no? profundo. Entonces, es como curiosa esta contradicción entre el ego, cómo te intenta proteger, y lo que realmente funciona luego a largo plazo, ¿no? Sí. Sí, aquí, yo creo que un poco el tema es entender cuál es realmente la función de tu cerebro. Es decir, tu cerebro en realidad, que tú seas Interesante, feliz, no le importa. O sea, es curioso. así. O sea, le da igual. O sea, bueno, a ver, le da igual, si puede ser lo mejor, pero si tiene que elegir entre ser feliz y sobrevivir, se va a quedar con sobrevivir. Entonces, lo que hace es priorizar. Y prioriza, bueno, como yo ahora no puedo lidiar con esto, lo bloqueo y mi yo del futuro ya se preocupará. Piensa un poco así, ¿no? Entonces, bueno, ya irás yo luego a terapia y ya lo arreglarás. Y disocia, bloquea recuerdos,
lo que haga falta, o sea, lo que haga falta, con tal de sobrevivir. Lo mismo pasa con algo más físico, que son el tema de las calorías, el tema de si estás un tiempo sin comer, el cuerpo lo que intenta es sobrevivir y da igual que tú quieras estar fit en verano que no, o sea, le da igual, o sea, lo que te va a dar es hambre para que comas y para que sobrevivas. Y lo que haga falta. Muy interesante, muy reveladora la frase que acabas de decir, ¿no? Que el cerebro le da igual la felicidad, él intenta sobrevivir y ya está, ¿no? Y claro, a la psique, vamos a decir, a la psique sí que le busca la felicidad, ¿no? Claro. Entonces Ahí está el tenemos como problema, que a veces tienen ahí esa dualidad y a veces gana más esa la dicotomía. que quiere sobrevivir, ese es el problema, ¿no? Claro, yo creo Bueno, que el problema. la gran mayoría de problemas, supongo que te vienen en consulta, acaba siendo eso un poco, ¿no? De yo quiero esto, pero mi cerebro me está generando estos problemas, ¿no? Y a ver cómo conciliamos, ¿no? Sí, es complejo, porque claro, te viene un poco de todo, ¿no? Pero, por ejemplo, sí que algún tema transdiagnóstico que ves muy a menudo es el tema de la gestión de la mente. Es decir, te puede venir una persona con fobia, otro con TOC y, bueno, estos son reduccionismos, ¿eh? O sea, son etiquetas para Sí, sí. entendernos, pero que la persona es mucho más que la etiqueta. Bueno, y luego te viene después una persona con pensamientos suicidas o con una depresión muy fuerte, un cuadro muy grave, ¿no? De depresión. Y en el fondo te das cuenta de que es que los tres se relacionan mal con los pensamientos. Lo que pasa que en cada uno, pues aflora de una forma distinta. A uno lo lleva a hacer compulsiones porque es como aprendió a relacionarse con estos pensamientos, o más que relacionarse, aprendió a gestionar la ansiedad o a reducirla, a reducir esa ansiedad que le generan esos pensamientos obsesivos. El que tiene fobia, pues aprendió evitando los estímulos que le generan sus pensamientos, y el que tiene a lo mejor un cuadro depresivo se fusiona con pensamientos muy autodestructivos, del tipo yo soy inútil, yo soy lo peor, se hablan muy mal, ¿vale? Las personas con depresión tienen un diálogo muy autodestructivo, no porque les dé la gana, evidentemente, pero si realmente se escucha, te das cuenta de que es que están todo el día machacándose. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si a ti te dice alguien, tú eres no sé qué, y tú pasas de ese, pues te da igual. Pero si te lo crees y te fusionas con lo que te dice esa persona, pues al final forma parte de tu autoconcepto y eso te destroza por dentro y te genera mucho sufrimiento. Entonces, estos tres ejemplos, si te das cuenta, tienen algo en común, y es que los tres se fusionan con todo eso que su mente, su psique, como lo queramos llamar y demás, les va un poco diciendo. Entonces, al final, tu trabajo como terapeuta es en parte explicarles, mira, en tu caso hay este problema, tal, 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 pero si te fijas, la base un poco de esto también es esto también hay que trabajarlo, porque tal y cual. Y ahí es cuando entra un poco el tema de la terapia de aceptación y compromiso, que funciona muy bien a la hora de explicar al paciente todas estas cosas, el aceptar lo que no depende de ti, que básicamente son tus pensamientos, los productos de la psique o la mente, y comprometerte con lo que sí que puedes cambiar, que es con cómo reaccionas a ellos, cómo respondes a los pensamientos, qué conductas eliges hacer, que estén en tu control, evidentemente, etcétera, etcétera. Entonces, al final, todo el tema este de los pensamientos, etcétera, es algo que, claro, si lo piensas, ¿a ti alguna vez, tú has tenido alguna asignatura en la carrera, en el colegio, en el instituto y tal, en la PAU, lo que sea, asignatura, cómo gestionar los pensamientos uno? O sea, en realidad es que eso no lo enseñan en ningún lado. De hecho, te lo antienseñan. O sea, porque oyes palabras, o bueno, o post Instagram o lo que sea y tal, de tipo 14 tips para controlar tus pensamientos. Y Yo esas digo eso. cosas es la antieducación, ¿no? Del siglo XXI, ¿no? Es como, a ver, Sí, por sí. favor, ¿qué filtro hay aquí, no? Entonces es normal que muchísima gente pues tenga una consulta con unos problemas enormes porque llevan 10 años intentando controlar el pensamiento y evidentemente no han podido, porque no se puede. Muy interesante. Sí, yo creo que gran parte, al menos en mi experiencia, he superado muchos problemas que era por eso, por Mm, querer hacerte cargo de cosas que no están en tus manos, ¿no? sí. O cómo te ven los demás, o esto, lo otro. Mm, Y al final todo eso hay que desprenderse de eso radicalmente, porque mm, si no te vas a volver loco, ¿no? mm, Eh, efectivamente. vale, ya entrando un poco más en materia con las altas capacidades, Mm, ¿cuándo fue la primera vez que pensaste, mira, esta persona, o cómo vinculaste un paciente a superdotación, o cómo te vino ese conocimiento, sí. vamos a decir? Pues no tengo yo en mi memoria como un día exacto en el de, ya está, se me iluminó ahí la bombilla y, ay, voy a empezar a investigar en altas capacidades, ¿no? Como siempre me gusta leer un poco de todo y estoy todo el día viendo que si podcast, YouTube, libros, tal, esto, aquello y demás, pues no tengo un día exacto, pero
por ejemplo, sí que hubo una época que encontré el canal de La Cabeza de Eva, que vi que tienes una entrevista con ella, y me gustó mucho, me pareció súper interesante, porque además como hace un híbrido entre cosas que ella encuentra, que va leyendo y demás, con su propia experiencia, que ella tiene ella misma altas capacidades, como que veo que te da un enfoque muy interesante, ¿no? Como cómo se vive desde dentro y demás. Y no sé, me empezó a gustar ese tema y demás, me empecé a leer sobre esos aspectos, etcétera. Y claro, yo lo agradezco mucho porque en verdad es información súper valiosa que en la carrera, como decíamos al principio, pues no te lo enseñan y a lo mejor tienes delante una persona con altas capacidades que lo ves claramente, no eso está ahí dudando, no, un claro ejemplo de que dices, mira, es que cumples en todo, pum, pum, hasta lo que no hay escrito también cumples. Entonces, claro, en esos casos dices, jolín, pues se lo tengo que comentar porque me está contando unas cosas con una interpretación que si incluyese esta variable en el algoritmo que está utilizando, el resultado sería muy distinto, porque vienen con muchísima culpa a consulta, porque no entienden nada. O sea, no entienden por qué, pues todas estas cosas que os pasan, ¿no? De no entiendo por qué siempre soy de raro, o sea, yo no sé qué hago, o te dicen frases que yo ya he oído mucho en consulta, ¿no? Del tipo, yo es que creo que no hago lo suficiente para llevarme bien con la gente. Porque sí, es que hago algo mal. O sea, es como que tienen esa autoduda y se autoflagelan muchísimo, ¿no? Luego hay otro perfil, personas que ya les han hecho la evaluación porque se la han hecho en el centro educativo o han ido a otros psicólogos o porque tienen padres con otras capacidades y ya se lo han comentado y es un perfil muy distinto, te vienen con otra interpretación bastante distinta. Pero me he ido un poco por las ramas, de lo que me has preguntado. Pero al final... Todo lo que quieras, todo lo que quieras. Me disperso mucho, lo siento. Al final el tema es que cuando tú tienes una persona delante con altas capacidades, tú no vas a tratar las altas capacidades, porque eso no es un problema, o sea, lo que faltaba. Bastante estigmatizado viene ella, el pobre. Tú lo que vas a tratar con esa persona es de informarle, darle información que le pueda servir, que le sea útil, que se ajuste a su caso, porque hay diferentes tipos, cada uno tiene sus... Bueno, hay altas capacidades muy extrovertidos a lo mejor y otros muy introvertidos. Entonces, lo que lee en un libro dice, no, pues yo aquí no me siento identificado. Y es verdad, porque no cuadra con esa idiosincrasia de esa persona. En realidad es un grupo que, aunque tiene una parte homogénea, también es muy heterogéneo. Cada uno tiene sus cosas, ¿no? Y su historia. Entonces, al final, tú lo que trabajas con la persona es la resignificación. Bueno, yo lo llamo un poco así, lo que trabajas un poco es la resignificación de qué es para esa persona tener altas capacidades. Porque muchas veces, claro, la idea que tienen, como solo les da problemas, o al menos hasta ese día solo les ha dado problemas, o al menos ellos lo perciben así, porque muchas veces es así, es que les han dado problemas por todos lados. Han sufrido a lo mejor acoso, han sufrido bullying, han sufrido... Yo es que he oído todo, o sea, cosas de decir, bueno, es que tienes que hacer un libro, tío. O sea, en serio, digo, es que estás desaprovechado. O sea, esto la gente tiene que saber estas cosas. Por eso creo que está muy bien que hagáis canales de esto, para que la gente tenga acceso a ello. O a veces te vienen con un problema enorme, que es que tienen una crisis de identidad brutal, porque se han tirado toda la vida fingiendo ser quien no son, con la cosa esta de, bueno, a ver si encajo, a ver si así ya, venga, a ver si así va a cambiar esto, a ver si tal. Y al final llega un punto que igual te viene, con, no sé, con 30 años, con 35, y trabajas la autoestima y el autoconcepto, que es súper importante en estos casos, y cuando empiezas ahí a trabajar la base del autoconocimiento, te dicen, se quedan así pensando y te dicen, si es que yo no sé quién soy. Hostia, y te lo dicen fuerte. así. Más de una vez me ha pasado. Y claro, te quedas, jolín, esta persona con lo introspectiva que es, con la de tiempo que pasa pensando en las cosas y lo que son las circunstancias y el contexto, que al final, porque no es un perfil de persona que no mire para adentro, todo lo contrario, o sea, dan muchísimas vueltas a las cosas, o sea, bien enfocado, tendrían que tener un nivel de autoconocimiento, pero brutal, al mínimo detalle. A ver, que eso nunca es eterno el autoconocimiento, porque cada día pues vas cambiando cosas, pero te das cuenta de lo que es vivir en una sociedad en la que las personas de su entorno igual no lo saben, ellos mismos no lo saben, y como les falta esa pieza en el puzzle, es como una pieza que es clave, y como no está, pues falla todo lo demás. Muy curioso, muy interesante. Sí, yo creo que el principal problema es la culpa, ¿no? O sea, su protagónico tiene que desculpabilizarse por eso, porque siempre ha intentado encajar una sociedad que no va a encajar nunca. Yo en eso soy un poco quizá cortante,
pero yo creo que no va a encajar nunca. O sea, sí que puede adaptarse, sí que puede ser funcional, pero encajar del todo no va a encajar nunca, creo yo, ¿eh? Eso es mi opinión ya personal. Y muy interesante lo que dices de la crisis de identidad, el masking, que se ha hablado también, ¿no? Esto de ser una persona que no soy. Y a raíz de que tú le comentes que puedan ser superdotados y tal, ¿has visto un cambio significativo en la persona? ¿Ha dejado de culpabilizarse? ¿Ha dejado de...? Sí. Sí, claro, a ver, yo intento siempre ser muy conservadora en el sentido de que, a ver, yo les digo, mira, a ver, yo soy muy transparente en consulta, o sea, no les cuento ahí, no sé, igual que hablo a ti, igual que te estoy hablando ahora, les hablo a mis pacientes, no me mando con rollos, o sea, a ver, cuando tengo que ponerme seria, yo me pongo seria, ¿eh? Pero utilizo mucho el sentido del humor y demás en consulta porque esta imagen del psicólogo ahí serio que te va a hablar de la ansiedad y sus cosas, pues como que no me siento yo muy identificada. Entonces se lo explico de una forma, pues con lo que creo que les va a venir mejor, es decir, primero intento entender, primero les pregunto, bueno, tú, este tema, ¿qué has oído sobre esto? ¿Qué sabes? Porque claro, igual te dice, guau, yo es que oí que esa gente son los frikis. Ostras, esto hay que reestructurarlo. O sea, entonces, claro, depende de lo que te diga, depende bueno, de qué constructo tiene esa persona formada sobre qué es esas otras capacidades, a partir de ahí tú funcionas. No llego y le suelto la chapaza de una hora de, mira, pues es esto y esto, porque igual ya se lo sabe, yo qué sé, no lo sé. Entonces tengo que preguntar, lógicamente, ¿no? Luego hay personas que no, que te dicen, mira, no, yo tenía un tío, mi tío del pueblo, que también tenía esto y tal. Y bueno, ¿y cómo era tu tío? ¿Qué imagen tienes de tu tío? Y a partir de ahí empiezas a hilar, ¿no? Porque, por ejemplo, hay otras capacidades que este cliché, ¿no? De, no, es que es una persona que no socializa. ¿Qué va? O sea, hay chavales que flipas, son los líderes del grupo. O sea, pero claro, es que ahí depende mucho de qué grupo les ha tocado, qué cuadro, que depende de muchísimas cosas. Entonces, claro, no hay respuestas fijas, porque cada persona es un mundo. Entonces, claro, ¿cómo lo abordo con ellos? Pues dependiendo muchísimo de la... Los psicólogos somos muy del depende, pero creo que es que tenemos que ser del depende, porque es que lo otro sería categorizar y tener complejo de dictador. Entonces, es normal, ¿no? A tirar mucho del depende porque cada caso es un mundo y la rigidez es un problema en ese sentido. Totalmente de Creo, ¿no? acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y cuáles son los rasgos que te empiezan a hacer ver que esta persona puede ser superdotada? Cuando tú tienes el paciente delante, ¿y qué es lo que dices? Esta persona creo que entra dentro de este etiquetado. ¿Qué es lo que te despierta? Yo creo que vas un poco sobre la marcha, pero en tu cabeza tienes como ya tus constructos y tus cosas. A ver, es verdad que, a ver, tú como terapeuta, tú puedes administrar pruebas de inteligencia, pero claro, a ver, esta es mi visión, ¿eh? Aquí pues habrá diferentes opiniones, entiendo que cada una tiene su punto y demás. Yo personalmente no soy de utilizar muchos cuestionarios, pero porque veo que en la práctica entiendo que en investigación, por ejemplo, sí, se utilizan mucho más porque la ciencia te pide que operativices las cosas, pero es que en la práctica clínica, la persona cuando te viene el primer día, igual se te sienta y al minuto está llorando, te quiere contar cosas. ¿Qué vas a decirle? Espera, que te voy a pasar un papel aquí que tengo. O sea, no lo veo práctico, o sea, no lo sé. O sea, entonces, claro, entiendo que pueden ser necesarios, ¿eh? Pero como mucho igual administro algún cuestionario de screening sobre ansiedad, estado de ánimo, para operativizar alguna cosa, luego enseñárselo al paciente y decirle, mira, tal, esto además de mi percepción y lo que tú me cuentas, cuadra con esto para argumentar un poco mejor las cosas, pero como bien sabes, los cuestionarios de inteligencia tienen muchas limitaciones. Entonces, claro, ponerle a hacer un cuestionario que lleva un par de consultas, pila tiempo, pues es poco práctico. Las cosas como son. Yo digo, mira, yo si quieres te lo administro, yo sin ningún problema, pero que sepas que tiene sus limitaciones. Entonces yo me baso más en otras cosas, como por ejemplo la creatividad, la profundidad de pensamiento. Cuando les explicas un tema, ¿cómo ves que lo interpretan? ¿Cómo ves que, por ejemplo, que te contraargumenten? Que te empiezan, no esto no sé qué. Porque una persona neurotípica, pues sabes que, bueno, como tú eres el profesional, y mira que yo soy muy transparente, que les digo, no, tú cualquier cosa, tú dime, si no estás de acuerdo, me lo dices y tal. Y normalmente, pues, no te igual lo piensan, no lo sé, lo desconozco, no estoy dentro de su cabeza, por mucho que piensen que los psicólogos leemos la mente y esas cosas, ¿no? Yo de momento no he llegado a ese nivel, no sé si es real o no, pero yo creo De que eso es un momento mito, ¿no? Podemos inferir cosas, pero leer la mente de momento no, ¿no? Entonces, al final te basas un poco en
no voy a decir ojo clínico porque suena como muy abstracto y ¿qué es eso, no? Pero sí que hay muchos detalles que te das cuenta. Por ejemplo, son personas muy observadoras. Si tú un día en el despacho cambias cosas de sitio, que yo lo hago aposta a veces, pasa que ahora se van a dar cuenta y ya y me he desvelado. Pero a veces hago cosas y cambio cosas de sitio, a ver si se dan cuenta. Y a veces te lo dicen, ay, has movido esto de aquí, no sé qué y tal. Porque son personas que son muy observadoras, se suelen fijar en los detalles y demás. O, por ejemplo, te cuentan su historia. Su historia te dice muchas cosas también. Cuando haces ejercicios como la línea de vida con ellos, te das cuenta de que empieza a haber patrones comunes y dices, y te empiezas a ver cosas. O, por ejemplo, también preguntas, ¿no? Bueno, en tu familia, oye, alguna. Igual que tienes que preguntar si hay algún tipo de problemas a nivel orgánico, psicopatológico, oye, ¿tienes algún familiar con algún problema hereditario, trastorno bipolar, oye, cualquier cosa? Pues igual que le preguntas eso, también le preguntas, oye, ¿hay alguna persona en tu familia que no es causa-efecto? Es decir, igual que hay un 70%, si no recuerdo mal, que se estima de heredabilidad, de lo que es la inteligencia y demás, también hay casos en los que ningún padre, ni ningún tío, ni ningún abuelo usa altas capacidades y el chaval o la chica pues usa altas capacidades. Pero bueno, tú vas cogiendo información. Entonces son un poco así variables que vas mirando. Luego también, por ejemplo, el tema de cuando vienen la edad adolescente y demás, también les pregunto mucho sobre, bueno, a ver, ¿tú cómo te ves en clase? ¿Qué opinas un poco de esto? Les pregunto un poco su opinión sobre cosas y en función un poco de lo que te van diciendo, vas viendo su manera de razonar, que es un poco lo que te interesa conocer, lo que un papel no puede medir. Claro. Memorizar unos números, pues te hará ser un crack memorizando números, pero no tienes como ese punto, ¿no? De, a ver, razóname esto. O de cuántas maneras se te ocurre que podrías solucionar este problema. Y empiezas a ver que te dice 50.000 millones de millones y dices, bueno, aquí como poco hay imaginación, o sea, porque vamos, a mí a la quinta ya me rompió, o sea, entonces son un poco todo ese tipo de cocinas que vas evaluando y que al final, por eso es importante que una evaluación, un diagnóstico de altas capacidades, en el fondo no te lo debería de dar un test, te lo debería de dar un clínico, una persona que pueda evaluar a la persona con una entrevista, con cosas que en un papel pues no te las puede medir. Entrevistar a los padres también, cuando vienen de edad más infanto-juvenil, adolescencia y demás, trabajo mucho con los padres. Bueno, tanto Ujú, en casos de altas capacidades como los que no. ujú. Pero también les pregunto cosas, digo, oye, mira, y desde pequeño, oye, lo del tema de los reyes y esto y tal, ¿cómo te rebate? ¿Cómo lo ves tú? Y te uy, sí, sí, no hace caso a nada, es un desobediente, no sé qué, no sé cuánto. Y empiezas a rascar un poco y dices, claro, es que no hace caso porque no lo ves, no, le mandas cosas que no tienen sentido. O sea, entonces no lo va a hacer. Entonces, bueno, no sé si te respondí a la pregunta, me he ido un poco con las Sí, sí, ramas, como sí. siempre, ¿no? Muy, Pero muy interesante. Me está gustando mucho la entrevista, tengo que decir. Me parece muy interesante vale, todo lo genial, que gracias. comentas. Em, em, es que he apuntado aquí 1000 cosas y ahora tengo que organizarlo. Vale, El tema test, sí. totalmente de acuerdo con lo que dices. O sea, no miden tu capacidad de razonamiento, tu capacidad de reflexión. Es como una cosa muy mecánica, muy robótica, ¿no? O sea, Sí, a ver, ¿cuántas cosas puedes memorizar aquí? ¿Cuántos cálculos puedes hacer? ¿Cuántas mm, palabras sabes? Esto como mm, muy mecánico, ¿no? Y al final es lo que dices. Lo más importante, yo creo, es eso, la capacidad de razonamiento, ¿no? De mm, reflexión, que la persona veas sí, que tiene una capacidad de abstracción, de hilar un discurso, ¿no? Que sea un poco complejo, ¿no? Al final mm, es eso lo que más te dice, ¿no? sí, sí, al final. Entonces, muy interesante eso. También que sean observadores, que sean, me ha gustado mucho la parte de que rebaten bastante, ¿no? Sí, De que es llevan un verdad. poco al contrario. Sí, sí. A ver, normal, es que tienes que, a ver, quiero decir, si tú como terapeuta quieres fomentar su autoestima, no vas a tú pues no, o sea, es que no tiene sentido, o sea, precisamente viene a tu consulta porque llevan toda la vida haciéndole eso. Entonces, si vas tú y lo replicas, pues normal que no les hayas, ¿no? Es decir, no Mm, le veo sentido, ¿no? ujú, Otra cosa es que te rebatan con falacias o cosas que dices tú, mira, ¿no? Pues esto en realidad claro, te das cuenta de que esto no es un hecho, es un tal, y entonces, bueno, les rebates tú con tu propio argumento y, pues vale, sí, sí, tal. Y bueno, diálogo socrático, o sea, un eso poco, es. ¿no? Pero, por ejemplo, de hecho, las sesiones con personas con altas capacidades, em, son muy interesantes, porque claro, en realidad, entre que dispersan mucho en el sentido de que son muy arborescentes y demás, son sesiones muy intensas, muy de que empiezas por aquí y acabas allí, o sea, tienes que dirigir bastante la sesión porque
acabas en Narnia. Y claro, al final tú tienes unos objetivos y tienes que ayudarle con eso. Si se te va mucho por las ramas, hombre, tampoco es ser muy cortante, pero tienes que dirigirlos un poco más, ¿no? A veces, no siempre, depende del caso, insisto. Pero sí que este punto de rebatir, es decir, no son personas que las vayas a convencer porque tú tengas un título de colgado en la pared, o sea, y es que es normal, lo veo lógico, o sea, o que lleves una bata blanca o estas cosas, ¿no? Aunque tenga 15 años, te va a rebatir las cosas. O si no te las rebates, se te queda así callado y dices, vale, le han enseñado que no diga nada. Mm. Y dices, Eso es una vale, lástima, ¿no? O claro. sea, podríamos decir un poco, frase que lanzo, tú me arrebates o no. Digamos que el neurotípico ya viene convencido y el superdotado lo tienes que como convencer un poco de tu Mm. profesionalidad, vamos a decir. Sí, hay de todo. También hay personas Mm. con neurotipicidad y demás que igual, pues por su esquema de creencias, pues tienen sus propios prejuicios sobre, pues porque han tenido otras experiencias con psicólogos y no las han venido bien, o te juzgan por, bueno, por diferentes cosas. A mí, bueno, a veces, bueno, por el tema de la edad, te ven joven y bueno, ahora cada vez me pasa menos, quiero pensar, pero, pero claro, imagínate cuando empiezas, ¿no? Te ven ahí chavalina y bueno, piensan que acabas de ver la carrera ayer. Entonces, depende un poco de todo, pero no, también hay el efecto contrario. O sea, es decir, porque una persona igual con otras capacidades no te va como a. ¿Cuál sería la palabra? No te va a valorar porque tú tengas un título, Mm. simplemente, pero sí que te va a valorar porque le dejas que hable, le escuchas. Entonces, igual te valora por otras variables, no porque tú tengas una orla ahí de licenciatura en psicología y tal, no sé cuánto, pero sí te va a valorar porque te escucha hablar y se da cuenta de que por lo menos tú le escuchas, no le juzgas, que es lo que está acostumbrado a que le ocurra en su día a día, intentas entenderle, le preguntas su opinión, o sea, no le machacas cuando dice algo distinto, sino que dices, ah, sí, ah, joder, pues explícame esto, que es interesante, y te pones a debatir ahí con él o con ella. Entonces, Mm. claro, no es que no te valoren o no te valoren, sino que te van a valorar por otras cosas. Yo creo que es un poco es el matiz, Muy un poco. interesante, sí. Valoramos más lo humano, ¿no? Lo humano y no Mm, tanto, digamos, la formalidad, sino quién es la mm, persona, cómo, ¿no? Sí, sí, yo tengo que confesar que cuando fui a terapia mm, me gustaba poner a prueba un poco a la terapeuta, ¿no? O sea, me sí. gustaba como es como una necesidad que no es como por malicia, es como que ya te sale automático, ¿no? De decir, a Sí, ver, ¿hasta qué punto, sabes? Pero bueno, mm. no es por malicia ni nada. Eh, No, al otra final pregunta sí, sí, sí. sale solo, ¿no? Lo que tú decías. Yo no noto que sea con malicia en consulta tampoco. O sea, o a veces me han llegado a decir, no, bueno, pero claro, si tú no tienes altas capacidades, ¿cómo me vas a entender? Y te lo Mm. dicen así, ¿eh? Pumba, y te lo sueltan así. Porque claro, en su lógica es normal preguntar eso, yo lo entiendo. Digo, a ver, no, si tiene sentido, si tampoco lo veo nada descabellado, ¿no? Bueno, Eh, yo en te he ese dicho que sentido, creo que sí que tienes altas capacidades tú, o sea que yo creo que sí que te los entenderás fácilmente, ¿no? Bastante. no sé, como no me he hecho la evaluación, pues no puedo sentar cátedra, no lo sé, no lo sé. Bueno, si tú rebates a un superdotado y detectas sus falacias, ya para mí eso ya es bastante prueba de que y otra pregunta que quería hacerte es, ¿son rígidos normalmente en consulta o suelen ser flexibles? ¿Cómo los definirías? Esto es una respuesta muy complicada, porque sí y no. Es que hay Mm. cosas que sí, son muy rígidos y tienes que trabajar con ellos precisamente esa flexibilidad. Pero luego hay otras cosas que no, son súper abiertos. Mm, yo por mi esto, bueno, es una hipótesis mía, ¿eh? Igual meto la pata hasta atrás, pero es un poco lo que veo, ¿no? A nivel de lo que es pensar, o sea, reflexionar sobre cosas, son muy flexibles. En plan, Mm. bueno, ¿por qué esto? A ver, claro, el perfil de altas capacidades holístico, ¿vale? Me refiero. Mm. ¿Vale? Son muy flexibles, de oye, ¿y esto? ¿Y por qué se hace así? Para reflexionar sobre convencionalismos y demás, son muy flexibles. Pero luego hay un tema que yo veo un patrón y es que yo entiendo que es por esto, ¿eh? A ver si me consigo explicar. Como son personas con una profundidad emocional muy fuerte, con una intensidad emocional enorme, su cerebro percibe muchísimas cosas a la vez y demás, claro, yo entiendo que cuanto más sensible eres, más te tienes que proteger. Entonces, yo veo que ahí es el punto en el que son más, pienso yo, insisto, es una opinión. Ujú. Sí, sí, sí. Em, veo que ahí son más rígidos, pero por propia autoprotección. Porque, claro, ¿cómo vas a ser flexible en algo que si te sale mal, sufres 5 meses?
Claro. No tiene sentido. No es práctico, no es funcional. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico. Persona a la que a Paco, no sé, a Paco, ¿no? Quien sea, conoce a la amiga de un amigo y detecta en esa persona pues, rasgos, ciertas cosas que igual conscientemente igual no se da cuenta, pero dice, esta persona tiene algo que no me gusta. Entonces, como que en esa carpeta guarda este tipo de personas chungo, porque me han hecho sufrir, porque igual le hizo bullying, le acosó, lo que sea. Entonces, no la vas a sacar de ahí, vamos. Va a decir, no, no, porque tal, y se encierran mucho en el sesgo de autoconfirmación. Y lo triste es que el contexto muchas veces lo refuerza, ¿Qué porque como pasa? sufren muchas veces acoso, Me he claro, es congelado, muy perdona. difícil flexibilizar eso cuando te dicen, no, no, si es que me ha pasado esta vez y esta y esta y esta. Y dices, no, no, claro, si es que cualquiera te hace cambiar esa idea. O sea, em, Perdona, que se ha congelado la imagen, no sé si me recibes. ay, yo te La oigo mía, ¿eh? bien. Ay, sí, sí que se congeló, pero a veces como que se congela y vuelve, pero el audio te lo oigo bien. Ah, vale, vale. No sé si el directo me ven congelado. Uy, he puesto congelados. Me veis congelados. ¿Tú me ves a mí en tiempo real o me ves congelado? Se ve congelado, se ve una foto. Ah, vale. Vale, Sí. vale. Bueno, no sé. A ver si vuelve. Bueno, ya volverá, no sé. Al menos he quedado bien, al menos en la foto. Esa ¿Qué me decías, alegre. qué decías? Perdona que te he cortado. Sí. Que son rígidos en el tema para protegerse al hacerse imágenes o cuadros de las personas, ¿no? Sí, sí. Eso yo lo hago, ¿eh? Si te soy Mm, sincero, yo tengo como una especie de carpeta mental en la que tengo subtipos de personas y relaciono unos con otros, ¿sabes? mm, Digo, ah, vale, mm. esta persona es de este tipo o esta es de Sí. otra. Y, y también lo del sesgo de confirmación, tienes toda razón, o sea, eso en mi caso se da bastante, ¿no? O sea, muchas Mm, veces como que caigo en ese sesgo y digo, a ver, sé un poco más crítico contigo mismo, con tus propios pensamientos, porque yo creo que le mm, damos mucha importancia a nuestros propios pensamientos los superdotados, ¿sabes? sí. Entonces tenemos que tener un poco más de distancia con eso. No sé Mm. si has visto eso un poco, Sí, claro. pero a ver si... Como una característica precisamente es que pasan mucho tiempo en su mundo interno, pasan mucho tiempo en su mente. Entonces, si ya de normal cualquier persona necesita aprender a gestionar su mundo interno, una persona con un mundo interno muy intenso, muy grande, pues más falta le va a hacer. Es decir, Claro, si tú tienes una casa pequeña, pues bueno, a nada que te organices un poco, te da tiempo el domingo a limpiar, poner lavadoras y tal. Te organizas, pero si tienes un casoplón de 3 pisos, te va a hacer falta mayor gestión para limpiar todo, para tenerlo todo ordenado y demás. Entonces, claro, al tener como esa más alta necesidad, más emergente de autogestión de los pensamientos, el hecho de que, pues, bueno, en lo que es a nivel escolarización, infancia y demás, a menos que tus padres o bueno, alguna persona de tu entorno te enseñe lo que es la gestión emocional y esas cosas, si no tienes esas herramientas, pues los estragos van a ser mayores, por así claro. decirlo, ¿no? Ujú, claro. Va a ser mucho más profundo todo lo bueno y lo malo, ¿no? Claro. Espera, a ver si puedo. Es que me dice de tener micrófono y cámara, pero no sé si se va a cortar el directo, entonces me da un poco de cosa. Mm, Nos arriesgamos y a ver qué tal, si luego al venga, volver a entrar. aquí hemos venido a jugar. A ver. A ver, ¿cómo va esto? Vale, a ver. ¿Ahora? A ver. Sí, ahora me Ahora sales. sí, ¿no? Vale. Sí, bien, perfecto. Voy a ampliar Menos mal, esto. menos mal. Ya A me ver si. estaba poniendo nervioso ahí, que yo no soy muy perfeccionista, pero estas cosas me ponen un poco nervioso a veces. Pues muy interesante. Mira, aquí está el vecino cortando plantas aquí. Hace un ruido que flipas. Vale, perdonad. Claro, es lo que dices, ¿no? Que más intensidad pues requiere un poco más de responsabilidad, ¿no? Supongo. ¿Tú Sí. ves que los superdotados tienen más dificultad o menos así en general, muy en general, para superar sus problemas? ¿Qué experiencia has tenido en ese ámbito? mm, Claro, muy general, de- cada persona, pero...
depende de qué problemas. Por ejemplo, Sí. hay muchas cosas que ellos se infravaloran porque para ellos son muy fáciles. Entonces dicen, bueno, a ver, hacer esto tal, pim, pum, plas, va, sin problema. Que luego se comparan y es el único de clase que lo hace. Pero luego, por ejemplo, hay cosas, es como, claro, como al final lo que siempre transmito un poco a mis pacientes, ¿no? Para no caer en sesgos de narcisismo, superioridad y demás, es, mira, esto es, nadie es mejor que nadie, todos tienen, bueno, sus fortalezas, bueno, todos tenemos, que al final los psicólogos también somos seres humanos, no somos seres de luz, ¿no? Todos tenemos fortalezas y demás, y ejes de mejora y cocinas que tenemos que ir un poco limando y, bueno, y puliendo y tal, ¿no? Entonces, claro, un cerebro neurodiverso va a tener muchas ventajas o más facilidades para solucionar ciertos problemas y más dificultades para otros problemas. Pero igual que en la propia población endogámica de neurotipicidad, pues lo sabrá que son unos cracks en una cosa y se les dará muy mal otra cosa. Entonces, Ujú. y conectándolo con tu pregunta, por ejemplo, hay superdotados que igual los problemas que son a nivel pues de velocidad de procesamiento, pues bueno, pues lo hacen rápido, igual aprender un idioma, por ejemplo, hacen pum, pum, pum y ala, en 4 días están al día. Pero luego igual problemas de otro tipo, aquí depende el tipo de habilidades que se le den bien y su historia de aprendizaje. Por ejemplo, hay personas con altas capacidades que igual por su propia historia, porque sus padres tenían mucha vida social con otros niños y tal, pues igual eh, han realmente aprendido muy bien a socializar dentro del mundo neurotípico y no necesariamente han tenido que relegarse como tal, sino que, oye, pues tienen buena autoestima, su familia les acogía muy bien. Entonces es un poco lo que nos pasa siempre en psicología, que depende. Depende. El tema es que hay problemas que se les va a dar muy bien y otros que se les van a complicar. Al final, la función del terapeuta es hacerles ver qué problemas se les van a atascar más y que no se culpen por ello. Simplemente, bueno, oye, igual que a ti se te da mal esto, pues yo soy igual, soy malísima hablando ruso, ¿sabes? O sea, no pasa nada. O sea, verlo como que es un entrenamiento, igual que tú hay otras tareas que no te hace falta entrenar porque de forma natural ya se te da muy bien, va a haber otras que te va a tocar entrenar, hijo mío, es lo que hay, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Exacto. Entonces se lo intento transmitir un poco así. Eso es un poco traumático para los superdotados, ¿no? El hecho de... Hay cosas que tienes que entrenar que no se te dan bien. Mm, Yo creo que lo van a vivir por lo general un poco mal, ¿no? Se lo van a tomar como, mm, joder, pero si a mí se me da un poco fácil todo, ¿no? ¿Cómo es que sí, esto lo voy a tener que entrenar, ¿no? La tolerancia a la mm, frustración es algo muy típico en superdotados, no mm, sé si lo has encontrado. La sí, poca tolerancia, muchísimo. quiero decir, ¿no? Sí, Nos ponemos unas metas altísimas y sí, si no nos sale la primera y luego unos dramas, unos dramas y unas historias ahí. ¿Tú sí. has notado que son más complejos los traumas y todo eso? ¿Es como más elaborado, más de esto o no tiene por qué? Más que el trauma sea más complejo, porque claro, eso depende de, claro, de lo que haya vivido la persona, ¿no? Pero lo que veo es que como su emocionalidad es más intensa, como que lo conectan con más partes de su vida. Es una cosa extraña de explicar. Es como que tiñe más su vida, que a lo mejor una persona con una emocionalidad más media, más neurotípica, ¿no? Esto no quiere Interesante. decir que las personas neurotípicas puedan sufrir traumas y no sufren. Hombre, no, a ver, también sufren, ¿vale? Al final todos somos humanos, pero pero sí es verdad que la persona con otras capacidades como que va a tender más a ciertos mecanismos, tipo a reprimirlo, a darle muchas vueltas, rumian mucho más, los sueños son muy intensos. Cuando aplicas MDR con ellos, funciona muy bien, por ejemplo, porque claro, tienen mucha imaginación, mucha creatividad. Entonces, al haber muchas más conexiones, te das cuenta de que dices, jolín, y de hecho me acuerdo, me acaba de venir, cuando hice la formación de MDR, recuerdo que alguien preguntó esta duda, oye, pues con personas con otras capacidades, MDR se puede aplicar y dijeron, por supuesto, de hecho funciona súper bien. Y luego lo vi en la práctica, que es verdad, funciona muy bien en el día a Curioso, día. curioso. Claro, esa emotividad también a veces dificulta un poco el discernimiento, ¿no? Imagino también, Mm, porque a veces te metes ahí unos berenjenales emocionales y luego, pues claro, puedes tener mucha capacidad mental, pero si estás nublado o estás mm, totalmente anulado o estás... sí, Esas cosas también son sí. De importantes, ¿no? hecho, ahora que comentas esto, el problema, antes hablábamos del tema de los tests.
Claro, un problema que tienen es que una persona que que tenga un trauma muy fuerte y esté bloqueado, tenga mucho estrés, esté durmiendo fatal porque tenga pesadillas, terrores nocturnos, claro, tú es que Claro, le pasas un test y es que va a puntuar muy bajo. O sea, va a puntuar, quiero decir, muy bajo, mucho más sí, sí, bajo de lo que realmente podría puntuar. Y eso el test no claro. lo tiene en cuenta. Claro, es que hay que tener en cuenta todas esas variables para el test, ¿no? Es Claro, todo como muy solo esto, venga, y no sí, importa pompa. circunstancias, el contexto. Claro. Otra pregunta que quería hacerte es si has notado algunos subtipos dentro de la superdotación. Yo he hecho la mía, pero bueno, que puede estar Mm, equivocada. mm, ¿Has visto, no sé, a lo mejor algunos que tengan Asperger, no sé si han venido a consulta, cómo sí, se distinguen de los que no lo tienen sí, o cómo... mm. A ver, yo aquí haría dos matices. El primer matiz es que, como hablamos al principio, claro, yo entiendo que, por ejemplo, en el ambiente de la divulgación o la investigación, el tema de las etiquetas o el nombre que le pones a las cosas, pues tiene más relevancia, porque, bueno, al final tienes que teclear algo en Google, o sea, algo tienes que escribir, ¿no? Pero en la práctica clínica, pues claro, lleva, al final, yo lo que veo es que tú tienes un tiempo limitado. Es decir, aquí al final el meollo es que la persona en el menor número de consultas posibles pueda avanzar lo máximo posible. Eso es un poco tu axioma, ¿no? Bueno, eso tú Entonces, porque eres una persona honesta, pero imagino que habrá psicólogos sí, que, hay un poco de todo, sí, bueno, pero no voy a hablar. no nos metamos A en ver, ese... sí, entonces, claro, aquí el meollo es que, tú con ese tiempo, tú tienes que intentar que la persona, pues, claro, tú por poder puedes enseñarle un montón de cosas y tratar un montón de temas, pero no puedes estar 10 años en terapia con la persona. Hombre, por poder, o sea, logísticamente, físicamente es posible, pero hay que ser realista, ¿no? Entonces, te tienes que ajustar mucho, bueno, no me gusta decir tener que, pero yo intento ajustarme mucho a la demanda de la persona. Si te viene con este problema y yo puedo detectar que tiene este otro, pues igual se lo comento, pero no se lo voy a imponer. Voy a hacer caso a lo que ella me diga. Entonces, volviendo al tema de esta etiqueta y demás, claro, yo lo que veo cuando te pones a investigar y tal, empiezas a leer papers, miras vídeos en YouTube, miras aquí, libros y tal, y al final, claro, la conclusión que llego es que no hay un consenso, o sea, es que hay un caos ahí, Sí, sí. no caos en plan negativo, lo digo, caos en el sentido de que, pues eso, pues que no hay consenso, o sea, yo he leído un poco de todo, yo he leído desde que no es altas capacidades, sería alta habilidad, alto nivel de habilidad mental, luego lees, no, mira, porque doble excepcional por tal, y claro, empiezas a leer tantos conceptos que dices tú, vale, pero esto qué le ayuda a la persona, o sea, si le ayuda yo se lo explico, pero si lo veo muy claro, evidentemente, pero si son matices así muy tal, digo, mira, yo tengo esta hipótesis, yo veo esto y esto te puede repercutir en esto, entonces vamos a trabajar esto. Entonces yo lo uno siempre con la parte de la realidad, o sea, lo que le va a pasar a la persona mañana a las 5 de la tarde con su grupo de amigos. No Claro. le tiro me tiro una hora hablando con él de, mira, es que las características de Asperger son estas y tal. Como mucho le enviaré un vídeo para que se lo vea en su casa, si le interesa, pero no le voy a quitar tiempo a la consulta con eso, o le quitaré muy poco. En plan muy Claro. express y digo, mira, léete esto en casa y así pues tú en tu casa sacas tus reflexiones y un poco tu conclusión y tus cosas. Entonces, un problema que veo es también que cuando te pones a indagar, claro, mucha de la literatura o los artículos están en inglés. Mm, Entonces, veo muchos ejemplos de Lost in Translation, que se mm, llaman, tipo lo de Gifted y tal. Claro, es mm. que en inglés Gifted es como regalado, como que tiene un don, que está dotado. ¿Cómo traduces eso al castellano? O sea, Ya, a ver. Entonces, claro, entiendo que hay algunos desfases. mm, ¿No? De que se investiga algo, pues no sé, en Irlanda y que luego cuando se traduce al castellano, pues bueno, hay ciertas limitaciones. Por eso digo que las etiquetas al final, igual que son necesarias, tampoco son el objetivo último, son una herramienta, serán un puente que te permite llegar a sitios, pero el objetivo último es que la persona sea funcional claro, y totalmente. reducir su sufrimiento. Sí, a veces nos perdemos un poco en los detalles, ¿no? En, bueno, Mm, es que tengo que tengo que especificar cómo es esta sí, persona. Claro, tú en terapia dices: "A ver, yo lo que quiero es solucionarte problemas, ¿no? Con sí, problemas prácticos de la vida diaria y no vamos a mm, entrar en disquisiciones", ¿no? mm. Em, yo no sé hasta qué hora tienes, yo seguiría, pero no sé hasta qué hora vale, vale. No tengo ahora mismo yo, lo dejé así en plan libre Vale, para no ir vale. con prisa y estar tranquila y disfrutar la entrevista, no te preocupes. Vale, perfecto. Yo luego Em, voy a caminar y tal, y ya está, nadie me espera. ya. Vale, tema valores éticos, ¿has visto también diferencias en ese aspecto? Sí, claro.
Sí, sí. De hecho, es uno de los, cuando me preguntabas antes lo de en qué te fijas tú para detectar si una persona tienes. Luego me quedé rumiando y dije, no dije los valores, pero bueno, eh, me quedó en segundo plano ahí en el disco duro. Pero sí, porque te das cuenta de que además de que tienen unos valores muy. Mira, ahí por ejemplo es un tema que son rígidos a veces y les suponen Eso muchos iba a decir, problemas y tienes eso que iba a decir. trabajar la flexibilidad. Claro, porque sus valores, muchas veces, los valores de la persona con discapacidades están aquí y los de la sociedad en la que vive están aquí. Entonces hay una autopista en medio y, y tienes que hacer que de alguna manera eso pues pueda conectar. O sea, a ver, me explico. Conectar no es sobreadaptarse. Sobreadaptarse es dejar de ser yo, que mi autoestima se vaya a la porra y no tengo identidad. Eso no. Eso es lo que muchas veces intentan hacer y les genera muchísimos problemas. Eso no. Eso no es lo que ayuda. Lo que ayuda es entender que va a haber situaciones que no vas a poder cambiar el sistema. Porque no, si no se ha podido, yo les digo, mira, si no se ha podido hasta hoy, tú te crees, a ver, se lo digo así en plan broma, ¿no? Tú te crees que vas a poder tú mañana, o sea, cuando llegues a tu trabajo y le digas al jefe esto, esto y esto. Entonces, claro, al Eso final es un tema de practicidad, de entender que lo que puedas cambiar, oye, estupendo, yo te aplaudo, pero es que va a haber cosas que no se va a poder y es muy triste que no se pueda. Yo lo entiendo, pero es que no se va a poder. Al menos hoy no se puede. sí, al final, después de darte tantos golpes contra el muro del sistema o de la sociedad, llega un momento en que dices, bueno, yo voy a seguir pensando igual, voy a intentar hacer mi lucha, entre comillas, pero Mm, mucho más relajado, ¿no? mm, Sin intentar, sin ser sí, un kamikaze, sin ser un sí. kamikaze porque no Sin voy a ganar. perderme en el camino, un Exacto. poco, ¿no? Yo les pongo a veces ejemplos prácticos, pues yo qué sé, por ejemplo, una persona que para ella un valor muy importante suele ser, por ejemplo, tienen como mucha conciencia con el tema del maltrato animal, por la Ujú, empatía y demás, tienen como ese algo con los animales, ¿no? De ay y demás, o por ejemplo tienen el tema del medio ambiente y demás, y es como, ujú. vale, a ver, tú no vas a hacer que todo tu vecindario recicle. Si es que no Exacto, sí, depende de sí. ti. De hecho, de hecho yo creo que te van a tirar la lata de Coca-Cola al suelo para que lo veas tú, para chincharte más, Ya, para verte, mira, pues ahora lo tiro. O sea, se van a revelar más. Si es que te vale más centrarte en tú reciclar todo lo que puedas, o ir por la calle. Yo cuando voy a correr tiro latas, las que están por la calle las reciclo, no puedo hacer más. ¿Qué voy a hacer? Es que es lo único que puedo hacer. No voy a dar sermones a la gente predicando como, mira, es que tienes que reciclar, eres basura humana. O sea, es que tampoco funciona eso, no es práctico y además también va en contra de otros valores suyos propios, que son el que no puedes imponer las cosas tampoco, en el sentido de que, bueno, ahí entramos en temas ya más éticos y morales y demás, pero mm, a veces tienes que como transmitirles el tema de que si tú tienes un conjunto de valores, tienes que buscar el equilibrio entre ellos. A veces conectar mucho con una conducta que te hace conectar con ese valor, te hace que te desconectes de otro. Que esto es un tema interesante. más, no sé, es que es un poco abstracto esto, pero No, sí, sí, em, pero interesante, sí, interesante. entonces, por ejemplo, si tú tienes el valor muy fuerte de la igualdad y el respeto, si tú vas por ahí imponiendo las cosas a la gente que tienen que reciclar sí o sí porque lo dices tú, estás alejándote del otro valor, ¿no? Claro. Entonces, tienes que ayudarles a buscar ese camino que les permite conectar con los valores a través de su conducta, pero buscando el equilibrio entre todos. Porque si no, al Claro. final te vas a encontrar mal igual. Al final te vas Sí, a sí. encontrar que tú, no eres quien quieres ser y lo que arreglas por un lado lo dificultas por otro. Y bueno, y si lo arreglas, ¿eh? Porque eso de imponer ya sabemos que no funciona bien. Pues muy interesante eso del equilibrio moral. Sí, es verdad que si te vas mucho a un valor, los otros los dejas un poco de lado, ¿no? Mm, Yo tuve una época muy fanática de esa época, sí, y era muy de la justicia, ¿no? La justicia mm, social. Esto es lo justo sí, para la gente, para la sociedad, y acabas perdiendo, como bien dices, el valor de la empatía, del respeto, de la diversidad de opiniones, porque claro, mm, para ti eso es clarísimo que es lo justo. Y de mm, no te entra en la cabeza en ese momento que otras personas tengan otra concepción de la justicia. Porque dices, a sí, ver, lo justo es, pues, en mi caso, ¿no? Que no haya jerarquías, que no haya pobreza, que no haya discriminación. Y dices, es que es así, ¿no? Pero claro, sí, luego hay personas que tienen otros conceptos de justicia, otros conceptos de igualdad, del bien. distintos. Y Sí, claro, tienes que entender eso tampoco. Tampoco puedes ir tú sí. ahí como un dictador y no sé si te has encontrado ese perfil en consulta de gente muy, esto es la Mm, verdad, esto es la, o no te has algún encontrado.
Algún perfil sí que me encontré, pero estoy pensando así casos reales, pero no como tal otras capacidades. Por ejemplo, ese tipo Mm, de perfiles suele ser más cuando hay rasgos narcisistas de la personalidad, como muy, pues personas que se creen, pues bueno, pues tienen creencias del tipo, no, es que lo que yo digo es mejor, lo que yo digo, pero a ver, que a veces es verdad que puedes, a ver, es que esto es muy, hay que hilar muy fino, ¿no? Pero, o que te dicen, que no se basan en que lo que ellos dicen es mejor porque así lo dicen los hechos, sino porque ellos lo dicen desde su moralidad que es superior. No sé mm. si me Sí, explico, ¿no? sí, Es sí, decir, se entiende, se entiende. em, el hecho de creer que tienes razón no te hace narcisista, porque igual la tienes, pero tendrás que demostrarlo, tendrás que argumentarlo, no porque lo dices tú y chimpum, ¿no? Claro. Entonces, como a consulta las personas con rasgos narcisistas no suelen venir mucho por su propia idiosincrasia, no te pasa muy a menudo, pero alguna vez te Ujú, pasa y te lo mm. encuentras. Y claro, como sabes, pues bueno, son personas que el pronóstico no es muy bueno, no, por su propia idiosincrasia. Es que no, em, porque vienen, Claro. bueno, esto ya es irnos por las ramas, ¿no? Ir a otro tema, pero en realidad la persona, si realmente tiene altas capacidades y demás, en realidad lo de la todo lo contrario. De hecho, va a pensar todo el día que él se está equivocado y que algo hace mal. Es que es al revés casi, ¿no? Lo que te sueles encontrar en general la mayor parte de las veces. Ujú, interesante. Sí, yo tuve esa época porque, no sé, me entró como un apasionamiento por el anarquismo y todo eso, Sí, y no lo supe controlar mucho, ¿sabes? O sea, fue como que se me comió toda mi identidad el anarquismo sí, y solo era eso yo, ¿no? sí. Te Bueno, igual recomiendo, cumplía su función, ¿no? Igual en esa etapa de tu vida como que sí, cumplía una había un función a poco de nivel de identidad, complejo. ¿no? Como Tenía un poco de complejo de inferioridad esa época, un poco de mm, rechazo, entonces a lo mejor inconscientemente para compensar, pues te creas esta máscara, ¿no? De yo soy superior moralmente y tal, pero bueno, no sí, estaba feliz, no me ayudó en nada realmente, o sea, pero bueno. sí. Tema del fanatismo, muy interesante, te recomiendo si te interesa el tema del fanatismo, un militar que Ujú. fue nazi, no sé si lo conoces, que fue nazi, y él Sí, habla del fanatismo. Entonces, me parece súper interesante a nivel psicológico porque dice, todos los fanatismos son el mismo sí, fanatismo. O sea, da sí. igual el tema. Al final es la Mm, misma estructura. Y yo, claro, yo soy todo lo contrario de nazi, ¿no? Anarquista es que es todo lo opuesto, ¿no? sí, Y viéndolo, me sentía súper identificado con él, con esa etapa que él había pasado también, ¿sabes? Digo, sí. hostia, es lo mismo cambiando el tema. Pero la estructura es exactamente la misma. Me llamó muchísimo la atención. ¿Cómo se llamaba? A ver, tiene un libro que se llama Memorias de un ex nazi. Ay, vale, ya me doy cuenta. Sí, sí, no me acuerdo el nombre, pero sí que lo vi que en alguna entrevista que le hacen y tal, Sí, en alguna lo he visto esto. Sí, sí, sí. No lo sale leí, en ¿eh? Lo tengo ahí como, jolín, qué interesante tiene que ser, pero como hay tantos libros no me da para todos. Pero sí, David sí, sé de quién me Saavedra. hablas. Sí, sí, ya me di David cuenta. Saavedra se llama, sí, que Mm, sale en Jordi Wild, el podcast, no sé si ese, lo sí, es que vi esa entrevista. Sí, sí, Ah, creo vale, que no la vi vale. entera, pero vi un trozo, sí, sí. Ah, pues a mí eso me pareció muy interesante para tratar el caso del fanatismo, ¿sabes? Mm, Por si es religio porque claro, es que es la misma estructura, entonces me pareció eso, bueno, yo te lanzo sí. esa recomendación, si quieres. Ujú, También quería preguntarte, relación entre superdotados y narcisistas, sí, si es muy común en la familia, en los sí, grupos, parejas. sí. A ver, aquí, bueno, es un poco paradójico porque en verdad dices tú, bueno, joder, pues una persona con altas capacidades conecta muy bien con alguien empático, con altas capacidades, tal, no sé qué. Pero paradójicamente hay como alguna especie ahí de imán que yo no sé qué pasa. Pero, a ver, tiene su explicación, bromas aparte, pero claro, explicándolo brevemente, en el fondo una persona narcisista es una persona con todos los reduccionismos que este ejemplo tiene, es una persona que realmente no se gusta a sí misma, se detesta enormemente. Aunque intenten dar esta imagen de yo soy un ser superior, soy un más guay del mundo, es una sobrecompensación como una casa de grande. Entonces, en el fondo, no se quieren, no se quieren. Entonces, em, su manera de subir autoestima es a base de pisar el de otros. Es decir, tú puedes subir tu autoestima de dos maneras. Igual que tú puedes ahorrar a base de ganar más o gastar menos, tú puedes sentirte por encima de los demás a base de subir tú, de crecer, trabajar en ti mismo y todas esas cosas que están muy bien, o que el otro esté más abajo. Entonces los narcisistas, adivina qué camino siguen. Claro, sí, sí, siguen el camino de aplastar al otro, ¿no? Claro, narcisistas, psicópatas, sociópatas,
etcétera. Entonces, claro, una persona que es muy empática, con mucho mundo interior, con mucha autoduda, con muchas ganas de ayudar, con alguien que está constantemente buscando a ver a quién pilla para intentar machacarlo y aprovecharse de su empatía, pues Claro, se suelen casar encuentra. bien. O sea, casar bien quiero decir que, claro, al final el narcisista ve en la persona con altas capacidades una persona perfecta para ahí subir su autoestima, aprovecharse de sus ideas, aprovecharse de su empatía, aprovecharse de su ternura y demás, o su conexión emocional, para poder obtener lo que se llama su suplemento narcisista, ¿no? Esto es un tema mucho más amplio, ¿no? El Pero así a combustible, nivel ¿no? de resumen, sí que ves mucho en consulta que, pues eso, persona narcisista y demás, que intenta aprovecharse de la sensibilidad y la empatía de la persona con altas capacidades o la persona que no es altas capacidades, pero es paz, pues tiene una alta Claro, sensibilidad y demás. Y es como un, claro, porque al final el narcisista al final tiene sus propios mecanismos, sus propias historias. Tira mucho del victimismo, del chantaje emocional, de echar balones fuera, de hacerse el prubitín. Entonces, claro, es una persona muy empática, pues siempre le lleva la duda de, ay, claro. bueno, pobre, en el fondo es que lo está pasando muy mal y no sé cuánto y tal. Y ahí es cuando tienes que engancharlos por banda y decir, mira, cada uno es responsable de su sufrimiento. Punto número uno. Punto número dos. Si lo ha pasado muy mal, lo sentimos mucho. Pues que vaya a terapia él. Exacto. Y a partir de ahí empiezas a trabajar. Porque, claro, la persona sensible siempre va a caer, si no gestiona esa empatía, que es el problema de la empatía, que también hay que enseñarles a que la gestionen bien. Mm, Claro, la hiperempatía te da muchísimos problemas. Eres carne de cañón de abusadores, narcisistas, psicópatas, etc., etc. Porque van a ver en ti una persona perfecta para manipular, malgonear, reforzar de forma intermitente y hacer lo que les dé la gana. Porque van a ver que siempre les perdonas. claro. Por eso creo que Siempre es tan intenta. importante. Sí, perdón, que te he cortado. No, no, Sí, acaba. bueno, que por eso veo que es tan importante que, sobre todo a la población que es muy sensible, empática y demás, se les informe sobre estas cosas. Porque en el fondo, claro, yo creo que nos ha pasado a todos. Yo creo que todos en la vida hemos topado alguna vez con un narcisista, mínimo una vez. O sea, por estadística, yo creo. Mm, Ya, y bueno, y psicópata probablemente también. Pero como poco un narcisista que te ve como una amenaza y va por ti, ¿a quién no le ha pasado? O sea, bueno, al narcisista no, a ese no, pero, pero a gente que somos sensible y tal, oye, yo no conozco a nadie que no le haya pasado. Y conozco a muchos pacientes, ¿eh? O sea, entonces, creo que sería interesante que lo enseñasen antes, porque al final llegan a la conclusión que todos hemos llegado de, oye, si lo hubiera sabido antes, ¿cuántos calvarios me hubiera ahorrado? O sea, me hubiera ahorrado unos traumas, porque era, en cuanto veo que es narcisista, hasta luego y me voy, exacto. arreglado, y ya Ujú, está. Bueno, si te puedes ir, que a veces no puedes, porque ya, es compañero de trabajo o alguna historia, pero a exacto. veces se puede uno pirar y no se Ajá. pira porque no lo sabe, por Mm, desconocimiento. totalmente de acuerdo. Muy bien dicho, muy buen discurso. Me ha gustado mucho. Sí, totalmente. Es que es así. Es una lástima, pero la gente como más luminosa, vamos a decir entre comillas, Mm, tiene que cargar con esta gente que es la más oscura, ¿no? Es como un imán ahí, yo siempre digo del yin y el yang, ¿no? O sea, tú con toda esa empatía vienes ahí intentando conectar con gente, mm, yo qué sé, ayudar o porque es lo que también digo yo, que el PAS o la persona hiperempática ve que el sí, otro está roto. No es que mm, le pase desapercibido, y eso es peor sí, aún. Eso es peor porque sí. dice: "Ah, como está jodido". Ay, pobre, Exacto, voy a la perdonarle, pasó pues, muy mal. los exacto, voy a perdonarle los arranques de rabia o habrá tenido un mal día, pero Sí, yo el PAS lo ve que está hecho mierda el otro, ¿no? Entonces dice: sí, "Bueno, pues voy a intentar", pero no, ese es el error, que se va a aprovechar de ti, ¿no? El sí, miserable o la mm, miserable se va a aprovechar justamente de eso, ¿no? sí, Otra técnica que también me han hecho hace poco, una persona narcisista, que no conocía yo esa técnica, es que yo los atraigo, vamos, pero a tope, ¿eh? sí, Es gaslighting, no sé si lo sí. conoces. Gaslighting, sí, Hostia, sí, sí. Hombre, estoy todo el día hablando de esto en consulta. no conocía eso, digo, pero hay que Oh, ser dear. cabrón, ¿no? Para Sí, hacer sí, eso, qué o sea, capullo, la madre que me de verdad. O sea, tratarte como que tú estás loco o decirte una cosa que no ha pasado, ¿cómo sí, es está que en no tu te cabeza acuerdas? eso. Sí, sí, y digo, y claro, tú dudas, y dices: "¿Pero qué es? ¿Que se me ha ido la memoria a mí de ese hecho? ¿Cómo puede ser?". Hay que ser Mm, hijo puta, ¿no? Eso, porque ya ahí no, voy a hacer como que te confundas ahí.
y que no sepas bien si ha pasado eso o no, te voy a reclamar cosas del pasado que no han pasado. Y dices, Sí. ¿pero qué haces, tío? O sea, es que Te tú te lo anulan, te puedes... anulan. Es que ya Sí, puedes tener un sí, criterio bien montado y decir: "Vamos a ver, voy a grabarlo todo". O sea, exacto, porque ya si te no dices te hasta la te te nube. descuajeringan tu criterio de realidad. Exactamente. Eso ya es Mm. grave, porque la persona quiere como romper tu contacto con la realidad casi ya, ¿no? O sea, Claro, ya pero el objetivo sabes cuál es, ¿no? no lo O sé sea, cuál es el si objetivo. claro, si tú no confías en tu criterio, tendrás que fiarte del suyo. Claro, Claro, esa entonces nube. dices: "Espera, son gente muy fina a nivel porque tienen empatía cognitiva en realidad. No es que no sepan lo que tú sientes, ellos lo saben, pero les da igual". Entonces, Sí, lo sí, usan a su propio interés en ese sentido, son ¿vale? muy Entonces, al astutos. final ¿cómo? Son muy astutos, ¿no? O Sí, sea, es gente sí, súper astuta. astutos en el mal sentido, o sea, Exacto. pero sí, 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 son astutos en el a la hora de manipular, porque como no tienen empatía emocional, no sienten ningún tipo de culpa, o bueno, si la sienten, la tienen muy reprimida, porque aquí hay Mm, mucha polémica. No, en el fondo sí sienten. Bueno, pues si la sienten, lo esconden muy bien, macho, porque, eh, no sé, o sea, yo si siento culpa no hago esas cosas. O sea, no, claro, no, a mí sí, sí. sácamelo, ¿no? Entonces, claro, por eso digo que estas cosas bueno, ahora por suerte, a ver, las redes sociales tienen sus partes, bueno, cuestionables, pero también tiene la parte buena, ¿no? Que cada vez se hablan más de estas cosas. A mí hay pacientes que ya te vienen y te dicen, no, es que a mí mi novio me hizo gaslighting y ghosting y te empiezan a hablar de términos y dices tú, joder, qué informada está la gente hoy día, da gusto. O sea, digo yo, nada, y aquí mi trabajo no tengo nada que hacer aquí, ¿no? Pero es una parte buena, oye, es mejor que lo sepan, o sea, que lo sepan, Sí, para sí, por identificarlo. eso hay que difundirlo al máximo y Mm, acorralarlos, ¿no? Porque sí, para que no vayan a sus anchas ahí y cada vez claro, causando el que caos. exacto. Sí, eso es muy importante, yo creo, tener una conciencia del narcisismo y todo eso, sobre todo para las personas PAS, ¿no? Como bien dices. Mm, Bueno, en mm, general es que no hay conocimiento de la psicología, no hay conocimiento de gestionar, gestión emocional, mental, que para mí es el conocimiento más importante que existe, ¿sabes? O sea, mm, yo estudié filosofía, pero a mí me parece que realmente la psicología es la disciplina más importante, porque es la que te va a permitir ser feliz, conocerte, etcétera, mm, ¿no? ¿Eso mm. qué te hace sentir eso? Que haya tan poco conocimiento sobre el tema, tan poca... A nivel de población general, ¿te refieres? O sea, que lo que es en general sobre psicología, pues no se sepa mucho. Sí, a nivel Va académico también, un poco sí, educativo, ¿no? De que te enseñan mates, pero no te enseñan a sí, conocerte a ti mismo, ¿no? Que es mucho sí, más importante que un teorema, sí, ¿no? mm, sí. Ahí sí que creo que serían uy, se cortó. Ah, vale. Que se quedó ahí congelado un segundo. No, Claro, ahí, por ejemplo, yo al menos cuando estudié, sí que me acuerdo que en bachillerato, em, creo que en segundo curso, creo que en segundo de bachiller, de aquella, ¿eh? Em, había una asignatura de psicología y yo con toda mi ilusión, y yo, ¡ay, qué bien! Voy a coger psicología, qué guay. Y fui para allí y digo yo, menudo, o sea, te ponían un libro, te hacían comprar un libro, de hecho lo tengo aquí en la estantería ahí de recuerdo, te hacen comprar un libro así que dices tú, ¡ah, qué bien! Voy a aprender psicología, vaya guay. Y te pones a leer y dices tú, pues es que esto no me cuenta nada, o sea, si es que tampoco, es todo como historia de la psicología y ya está, que dices, oh, va a ver, también está muy bien, no que digo que esté mal, pero yo quería entender la profundidad del comportamiento humano, o sea, por favor, yo quería entender por qué con el potencial que tiene el ser humano nos va tan jodidamente mal, hablando rápido, es que no entendía nada, ni sigo sin entenderlo un poco, pero entonces, claro, una cosa es lo que se entiende por enseñar psicología y otra cosa es lo que es realmente enseñar psicología práctica para la vida, ¿no? totalmente Bueno, de es que es acuerdo. mi opinión, ¿eh? O sea, no lo Sí, sé, sí, si sí, otra persona igual totalmente. opina distinto, pero sí que sería interesante que enseñasen un poco más, o sea, no sé si en una asignatura como tal, hombre, no sé, yo ahí igual es un profesor o un pedagogo el que más sabe sobre, mira, pues no, porque los objetivos educativos del chaval y esto, tal, pero bueno, como poco contemplarlo, u otros Exacto, pilares importantes de la salud, como puede ser la alimentación, por ejemplo, claro, aquí barro para casa, es uno de mis campos de especialización, pero creo que es importante porque luego eso genera muchos TCAs en muchas personas. El no saber lo que es realmente alimentarse bien, alimentarse mal, qué es bueno, qué no, o sea, bueno, o por ejemplo, no sé si al final se hizo, pero cuando hablaban de quitar educación física y demás, que era como, ala, tú, tócate, o sea, vamos a ver, una población sedentaria
que la gente muere hoy por obesidad. Vamos a ver, o sea, y vas y me quitas a los chavales de educación física para algo, pero vamos a ver, o sea, a mí no me entraba en la cabeza, ¿no? Es a Entonces, propósito, es a propósito. Para joder a digo la yo, pero población, yo no aquí sé, hay una tío. oscuridad detrás, algo falla, o sea, alguien está Hay tomando algo, decisiones, hay algo oscuro ahí detrás, ¿no? algo pasa, no sé qué, pero algo pasa. Yo estoy ahí en mi despachín chiquitín y tal, pero digo, yo no sé qué pasa ahí arriba, pero algo no me cuadra. ¿Tú como psicóloga crees que muchos políticos cumplen el perfil de psicópata, narcisista? Es un tema un Muchos políticos, poco... ¿Eh? muchos políticos, dijiste, Sí, no te entendí bien. Sí, sí, políticos. políticos. Sí, a ver. No A sería ver, raro. a ver. Yo solo digo, a ver, que si hubiese más personas con altas capacidades arriba, igual las cosas irían muy distintas. Ya, Pero ¿qué pasa? Que por la propia idiosincrasia de los psicópatas y por la propia idiosincrasia de las altas capacidades, eso no pasa. Porque a unas altas capacidades el poder le importa un pimiento. Él quiere ser feliz, estar tranquilo, disfrutar de su gente, de sus cosas, sus hobbies, aprender, el bien es- común. Pero claro, el sistema no quiere, el que está arriba, los que, bueno, habla en plural, no voy a decir, o sea, no o sea, no quiero decir ningún nombre ni nada. Yo hablo a nivel general de cómo funciona un poco, pues bueno, sí, los esa sistemas y atracción demás. por... Tienes que tener una Claro, atracción ya por el poder, por el prestigio, ¿no? Por estas cosas, ¿no? mm, claro, entonces, al final, por la propia naturaleza del asunto, quien llega arriba, es decir, esto es como las grandes, las multinacionales, empresas grandes, quien llega arriba muchas veces ha llegado a base de pisotear al de al lado y poder llegar al arriba. Que habrá casos que no, ¿eh? O sea, yo hablo en general, o sea, Mm. con mis sesgos de experiencia, con todo, ¿eh? O sea, no digo que esto sea la verdad absoluta, pero ves patrones claros. De hecho, hay estudios, algún estudio he leído sí, por ahí, Sí, es verdad, no me acuerdo ahora mismo datos y tal, pero sí que se estimaba un porcentaje que era nada despreciable de altos ejecutivos con rasgos psicópatas. Y bueno, piensa que un psicópata puede mentirte como un bellaco en el test, o sea que probablemente será más alto ya, de lo que sale. Si el número es 20, pues igual es 50, o sea, ah, realmente, ¿no? Que está a ajá. la baja. Pues eso, en puestos de directivos, de altos ejecutivos y demás. eh, Porque claro, pues igual para llegar ahí tienes que hacer cosas que igual una persona con mucha empatía, antes que hacerlo, se corta una mano. Exactamente. Sí, yo cuando ¿Vale? veo a esta gente, estos brokers, ¿no? Mm, Que especulan con el dinero y vamos a subir el precio del alimento, que ahora hay que sí, ver, ¿sabes? Y dices, pero a ver, que estás jugando con la vida de las personas, ¿sabes? Estás mm, anteponiendo tu dinero al bienestar de la humanidad. Es que yo no sé cómo se mete la gente ahí. No entiendo, claro, tío. Tienes que tener una sí. empatía nula, nula, prácticamente. Porque Mm, ahora se está cotizando el agua incluso. Bueno, hace unas locuras que... sí. Y, Claro, porque al final su funcionamiento es mirar su bien propio y el bien común ya no es que no les importe, es que ni se les pasa por la cabeza. O sea, no a un psicópata como tal, lo del bien común, ¿el bien qué? O sea, no, o sea, no por su propia naturaleza, o sea, a nivel descriptivo, ¿eh? No lo digo a nivel ni peyorativo mm, ni tal, objetivamente, simplemente su propio funcionamiento es así, ¿no? Y luego mm, aparte también que claro, por un tema, lo que habláis mucho en canales como el tuyo y demás, el tema de las mayorías y demás, van a hacer que la población neurotípica, que es la mayoría, siempre va a querer como un líder, un macho alfa a quien seguir. Entonces, como que se cierra el círculo. Es como sí, que todo encaja, ¿no? Al final, y sí, esto ha sí, sí. pasado en cuanto, no sé, miras historia de Roma, incluso personas que igual quisieron empezar muy bien, al final se acababan corrompiendo, acababan con paranoias por el entorno en el que estaban y demás, de desconfianza, etcétera, porque pues es difícil llevarlo, ¿no? Mm. Entonces, claro, que se junten todas las variables de que una persona con realmente intención del bien común, que no se corrompa en el camino, que los demás le ayuden, claro, que ocurran todas esas cosas, es que te hacen falta casi las bolas de dragón. O sea, es que, es que se tienen que juntar tantas cosas que dices, normal que no pase. Claro, es que Ya. normal. Claro, sí, es que tienes que tener unos principios súper, súper firmes para que luego metido en todo ese ambiente que te está presionando a eso, ¿no? A que seas más narcisista, porque la sociedad Sí, como que te presiona a eso, ¿no? No, no, tú tienes que sí, ser más narcisista cada vez, ¿no? sí, sí. Compite, tú tienes que pensar solo en ti, Mejor, no sé. arriba.
exacto, es como que te presiona eso, ¿no? La sociedad. Mm. Y la diferencia entre narcisismo y psicópata, ¿qué sería? Como de grado. Digamos, ¿el psicópata es un grado más elevado o...? A ver, aquí pasa un poco como cuando me preguntabas lo del tema de subtipos de superdotados y demás. Hay un poco de polémica o no del todo de acuerdo entre especialistas, etcétera, pero lo que se ve un poco en general es que lo que se suele decir un poco, que bueno, que esto como todo, habrá pues a lo mejor hay pruebas que dicen un poco lo contrario y demás, pero lo que suele ser un poco es que como que, de hecho hay un estudio muy conocido, que ahora no me acuerdo el nombre era un investigador, creo que en Estados Unidos, que investigaba este tema, el tema de la psicopatía y demás. Seguramente si lo pones en Google te va a salir, pero no me acuerdo el nombre. Él mismo era a ver, él era un investigador, hacía investigaciones sobre psicopatía y demás, y hacían pruebas de neuroimagen para comparar cerebros de psicópata con cerebros de no psicópata, ¿vale? Y un día cuadró que se traspapeló o algo así con una neuroimagen de su propio cerebro, o sea, otro investigador dijo, buf, este es muy, muy psicópata, tener cuidado con él. Y era el de este investigador, o sea, pero él no era, pero él vivía perfectamente adaptado. Es muy interesante este caso, no sé dónde lo escuché y busqué información y dije, ostras, Qué a lo que bestia. voy. Que hay mucha tendencia a decir, bueno, el psicópata nace y el narcisista se hace, aprende a ser, pero en verdad Ah, también hay datos de personas con un, entre comillas, cerebro psicópata que no han desarrollado conductas psicopáticas. O sea, no todos los psicópatas son asesinos en serie y salen en series de Netflix. claro. ¿Vale? O sea, lo que explicaban un poco, así que rasqué un poco en este tema y tal, dije, jolín, qué interesante, ¿y por qué esta persona no mata a nadie y el vecino sí? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no? Y básicamente un poco la explicación que daban era que tú puedes nacer con un cerebro, entre comillas, tendiente a la psicopatía, pero eso es la bala que está en el revólver. El Mm, ambiente aprieta el gatillo. claro. Entonces, depende de cuál sea tu contexto, y aquí entra un poco ahí la importancia del contexto, tu historia, todo lo que has aprendido, que te hayan dado afecto de pequeño, bueno, todas estas cosas, pues van a hacer que igual tú pues puedas llegar a ser psicópata, pero este señor estaba casado, tenía hijos, pagaba sus impuestos, eh, iba a trabajar tan feliz, o sea, no se desarrolló ningún tipo de conducta problemática, pero igual en otros casos sí. Entonces, el psicópata diríamos más que es un tema como más orgánico, que igual aquí un especialista te lo explica mucho mejor, ¿no? Pero yo lo que entendí un poco es como, bueno, como que el psicópata es más bien a nivel neurológico, por así Mm, decirlo, y el narcisista, cuando hablamos de narcisismo, en realidad, aunque a nivel de, bueno, pues hablar en la calle, tomando algo con un amigo y tal, decimos, lo usamos hasta como un insulto, ¿no? Como tú, narcisista, basura humana, ¿no? Como que lo usamos como un insulto, pero en realidad en clínica se utiliza como, es decir, se entiende que el narcisismo no deja de ser un mecanismo de defensa. Es decir, la persona ha experimentado situaciones muy duras en su infancia que le han hecho sentir que estaba muy por debajo, que su figura de apego no le transmitía el afecto, no cubría sus necesidades psicoemocionales y una lista mucho más larga que esto. Y al final la persona dijo, bueno, como la vida va de estar por debajo o estar por encima, yo estar por debajo ya sé lo que es y no me gusta un pelo, así que me voy a dedicar al otro. Un poco es el mecanismo que hacen, ¿no? Entonces, por eso digo, ¿no? Que el narcisista como que más bien es como que aprende a serlo, que también hay rasgos, porque no podemos negar que, oye, la personalidad, pues oye, hay un tema ahí de temperamento, que, oye, pues cada uno tiene su genética y sus tendencias, claro. pero que cuando rascas un poco en la historia de las personas que tienen un trastorno de personalidad narcisista o rasgos muy, muy rígidos de narcisismo, te pones un poco a rascar la educación que han recibido, cómo han sido sus figuras de apego y demás, y dices tú, claro, es que... De aquellos polvos estos lodos, ¿no? Mm, ¿Y tú crees que los narcisistas son paz? Bueno, eso es una teoría que tengo yo, ¿eh? Una mm, hipótesis que no sí, está demostrada, ni cotejada, ni nada. sí, Pero a veces me da la sensación de que los narcisistas son paz traumatizados, ¿sabes? Porque esta mm, capacidad que tienen de ver en el otro tan fácilmente mm, no es típica tampoco, o sea, no mm, es una cosa mayoritaria. Un neurotípico, mm, por lo general, no tiene esa capacidad de manipulación y de ver en el otro, mm, ¿no? Entonces, a sí, mí a veces me da la sensación esa, de que un narcisista es un paz traumatizado, ¿no? Una persona sí, que tenía muchísima sensibilidad de niño o niña, sí, justamente por esa sensibilidad, su trauma fue mucho mayor, mucho más sí, intenso, y el sí. mecanismo de defensa, pues es va a sobrecompensar, ¿sabes? Sí, claro. Aquí, por ejemplo, yo haría, de hecho, esta teoría la pensé yo muchas veces en el sentido de decir, jolín,
de algún lado tienen que sacar ese punto de detectar bien a la víctima, o sea, de Exacto. algún lado lo sacarán, ¿no? O sea, porque es que de verdad que tienen un wifi algo instalado, tío. O Sí, sea, sí. yo no Sí, sé sí. qué tienen, pero es fum, fum, o sea, van para ahí a por todo. Pero claro, luego también está que hay subtipos de narcisismo. Claro, no es lo mismo el narcisista que se entiende como clásico o abierto, que ese es el perfil de narcisista que se te puede unir a la cabeza pensando, pues, el que se arregla muchísimo, que, vamos, el que le ves venir. O sea, Ah, tú lo ves venir, dices, vale, sí, o sea, no hace falta ser psicólogo, lo ves, lo ves. Pues que abiertamente te dice que se cree mejor que nadie, vale, sí. o Ese es perfil, decir, sí. tiene conductas que las puedes ver claramente, ¿no? Como, o no sé, o le gusta muchísimo el lujo y lo presume y se cree superior por tener no sé qué coche y tú eres menos que él porque tienes otro coche. Bueno, como que Que verbaliza ya cosas. Sí, tiende un poco al histrionismo este tipo de sí, narcisista, sí, un ¿no? Un poquitín, poco sí. Sí. Luego, bueno, un poquitín, o mucho, depende del caso, ¿no? Y luego está el narcisismo, que es, por ejemplo, más encubierto, que, por ejemplo, son personas que, bueno, tú a priori las puedes ver ahí normales, tal, incluso con falsa modestia, de esta de, bueno, no, porque mm, yo, tal, no sé qué, pero en cuanto empiezas a vincularte, porque claro, un narcisista en realidad, no siento que sea un narcisista muy clásico, muy abierto, en realidad, como persona, si hablas con él para tomar un café, la primera media hora es majísimo, ¿eh? O sea, sí, sí, son es encantadores al estupendo, principio. es encantador, o sea, dices: "Qué tío más majo". Claro, tienes que tener un poco más bueno, de Ah, escuela de vida, un exacto. poco para detectar estas cosas, ¿no? Pero, de hecho, es un problema que tienen las víctimas de abuso narcisista, ¿no? Que cuando se dan cuenta, porque lo ven bueno, en la convivencia o en la relación un poco más íntima, y lo cuentan a su entorno, y su entorno dice: "¿Qué dices? Javi, pero si Javi es majísimo. ¿Pero qué Claro. dices? Si es un encanto de chaval. O Paula. ¿Paula de qué? Pero si Paula es estupenda. Si a mí me pareció súper maja ayer. Ya, no te jode ayer. O sea, claro, no, entonces, Sí, claro, se entonces les por eso se digo les que hay subtipos tipos de narcisismo y tipos de narcisismo. ah, Entonces, pues probablemente sí que hay algunos narcisistas que a lo mejor eran paz, han sufrido muchísimos traumas, etcétera, y su manera de gestionarlo ha sido: "Ah, sí, no te preocupes, que reprimo todo y se acabó el sufrimiento". Entonces se exacto. anclan un poco ahí y es muy difícil salir de ahí. De hecho, los rasgos Mm, narcisistas en terapia son muy difíciles de moldear. Son casos muy primero, vienen muy poco, o sea, no pisan mucho la consulta, los ujú. perfiles narcisistas. Y cuando la pisan, vienen por 2 motivos, o para que cambies a su pareja o para que cambies a sus familiares. Ellos no. Ah, para O que sea, cambies a otros. hombre, claro, claro, Qué claro. genial, ¿no? Sí, 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 no, no, ya te digo. O sea, claro, tú en consulta no puedes, empiezas a ver cosas. Yo qué sé, igual te viene pues una terapia de pareja y te viene pues uno de los dos, te cuenta un poco las, mira, es que nos pasa esto, porque tal, cual, tal, tal, pero bueno, él no quiere venir o ella no quiere venir, tal, voy a ver si le convenzco, tal, y dices, vale, vale, sería interesante que, bueno, podrías unir los dos para poder trabajarlo y tal, vale. Si al final consigues que venga, viene, se te sienta ahí y a veces me ha pasado que te dicen, bueno, Patricia, te voy a contar lo que pasa en realidad, porque mi pareja, que no te lo vas a explicar, ¿vale? O sea, te lo voy a decir yo. O sea, te lo dicen Ah, con una potestad, con una cátedra una que realmente soberbia, dices, ¿no? sí, 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 dices tú, a ver, creo que ya sé dónde está el problema. Eh, claro, no lo dices, claro. O sea, entonces por eso digo que son perfiles muy complicados, porque no te llegan, hola, me llamo Pablo y soy narcisista, ¿me ayudas a arreglar mi narcisismo? O sea, no, a mí eso no me ha pasado. O sea, Claro. no suele pasar así. Entonces, claro, son Ujú. perfiles que tú tienes que empatizar también con ellos. Tienes que decir, madre mía, lo que le ha pasado a esta persona para que tenga este nivel de autoengaños, de distorsión de la realidad. A ver, todo esto que digo así en tono de broma es un poco para entenderlo mejor, para que las personas que nos Sí, estén viendo lo puedan entender mejor y demás, pero en el fondo tú estás intentando entender la historia de la persona al mismo tiempo que te está diciendo eso, que te está diciendo, bueno, a ver, te voy a contar yo la realidad porque mi novio o mi novia que es tonto, pues no te lo vas a decir, solo yo. Y claro, tú a la vez estás pensando, madre mía, ¿qué le habrá pasado para que haga la cabeza esto, ¿no? Que distorsione la realidad de esa manera y que sea tan incapaz de conectar con que igual lo que su pareja, la madre de sus hijos o el padre de sus hijos quiera decir, igual también importa. claro. Muy interesante. Sí, yo, por lo que he visto en mi experiencia, hay como 2 grandes grupos de narcisista, que es el histriónico, vamos a decir, Sí, el que decías tú, ¿no? sí. Que ya desde el principio es, no sé si necesitas algo o Te voy a subir la persiana, que veo que hay ah, y vale, se vale.
¿Puedo ver eso ahorita? Vale. Ya está. Es que antes la bajé, que pegaba de pleno para que no fuese aquí esto. Ahora ya está, que por un día en Asturias hace sol, entonces Hay que aprovechar. hay que Eh, aprovechar. yo el que he visto es el tipo, el que como defensa usa un carácter súper fuerte, ¿sabes? El que esa persona que tiene un carácter súper fuerte y ya es así y ya te lo muestras desde el principio, como autodefensa, ¿no? Que, o sea, es transparente en su manipulación o en su narcisismo, es como transparente, ¿no? Ya viene ya de... Y luego está, que para mí es más peligroso, el que trata de esconderse, ¿no? El que esa persona que es como encantadora, muy pasa desapercibida Más y te civilino. va, sí, y te va analizando y dice, este es empático, a este lo voy a trabajar, ¿no? Y al resto de personas, como bien dices, le muestra otra cara totalmente distinta, ¿no? O sea, Hacen un sabe... masking buenísimo. Es como el Sí, masking de las otras capacidades, pero es un masking chungo. O sea, es sí, un masking oscuro, es un masking para manipular. No es un masking exacto. de, bueno, a ver si me integro y me aceptan. No, no, es un masking de voy a manipular todo lo que pueda. O sea, voy a controlarlo todo. Sí, sí, altas capacidades esconde sus virtudes y el Mm. narcisista esconde sus defectos, ¿no? Esconde su Sí, oscuridad, un ¿no? poco Mientras así. que el otro Sí, sí, sí. intenta... Que también hay perfiles, algunos me he encontrado, muy poco, pero algunos me ha pasado que, bueno, tiene la evaluación de que mira, a mí me han detectado un 135, tal, 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 y te pones a indagar y tiene unos rasgos narcisistas que quedas asustado. ¿Vale? Entonces, quiero decir que también hay perfiles, esto lo explicaste en algún vídeo, ¿no? La diferencia entre, pues, una persona que igual, pues, oye, igual es un máquina con números o a nivel de visoespacial, de inteligencia visoespacial y tal, lo que miden los cuestionarios, pero lo que es a nivel de empatía, valores de la sociedad comunes, bien común, altruismo y tal, Totalmente. ¿Te lo dices has tú, encontrado es tú en que no. consulta, ese perfil? ¿Cómo? Sí, ¿Eso te lo has poco, ¿eh? encontrado? Mm, Poco, poco. Porque claro, no suelen venir mucho. De hecho, cuando vienen, lo que te digo, es que cuando vienen no vienen ellos, es que vienen o te los traen los padres o los arrastra la pareja a consulta o a veces me ha pasado que pueden venir por adicciones también. mm, Porque claro, yo entiendo que es un poco porque al final una persona con un trastorno un trastorno de la personalidad narcisista o con rasgos narcisistas, en el fondo es un profundo descontento de la vida, porque en el fondo sí, no es feliz. O sea, vale, sí, que siembra el caos y todo, no hay que justificarlo eso, ¿eh? No es, bueno, pues como eres infeliz, puedes maltratar a la gente. No, claro, no no se tiene funciona que... así la vida. Eh, no. Pero sí que es verdad que si analizas su funcionamiento, dices, claro, es que ese nivel de represión emocional, de autoengaño, distorsión, no tienen la capacidad de conectar con la gente, porque no se permiten ni conectar con ellos mismos, Exacto. porque se odian profundamente. Entonces, claro, normal que necesites recurrir a adicciones o a alcohol, tabaco, drogas, lo que sea, para a veces poder evadirse un poco de todo esa, como ese andamio Ah. emocional, ¿no? Que tienen montado para no conectar con el sufrimiento que tienen de bueno, las cosas que les han pasado. Sí, yo he visto también un patrón en que se mortifican a sí mismos, ¿no? Como que se Mm, castigan de alguna manera siempre, o fuman muchísimo, o sí, comen fatal, o no sí, comen. También he visto sí, narcisistas que no comen nada. Es como sí, una mortificación, ¿no? Un autocastigo que se hacen, mm, por ese desprecio que tienen por sí mismos, supongo, ¿no? mm, También quería preguntarte, ya para ir acabando, sí, tema de doble excepcionalidad. ujú, ¿Y cómo suele a veces confundirse con trastornos, ¿no? En altas sí, capacidades. No sé si has encontrado que las sí, altas capacidades le han asignado, trastornos, ¿no? sí, TDAH a veces o sí, muchas veces TDAH o cosas así, ¿no? sí. ¿Qué me puedes contar de ese tema? Uf. A ver, ves muchas cosas. Por ejemplo, es que vienen con muchos estigmas de personas que no les han entendido a nivel global, que no quiero decir que no hayan igual hecho bien su trabajo en otras cosas, pero que igual sí que se han como guiado mucho por el libro. Y claro, Mm, lo que el libro te dice, si tú vas por el libro, es que, pues que igual un niño que es muy movido, TDAH.
Y a lo mejor es que se aburre el pobre, que madre mía. Claro, Entonces hay que analizar el contexto, ¿no? Volvemos a la importancia del contexto. O que un niño, lo típico, ¿no? Trastorno negativista desafiante. A ver, que cojo el DSM-5 y miro los criterios. A ver. Claro, es que la mayoría de los ACCs cumplen todo. O sea, claro. no están de acuerdo con las normas, desafían la autoridad. Entonces dices tú, ¿vale? Claro, pero hay que analizar también, por ejemplo, un chaval con altas capacidades. Los padres, pues igual, yo siempre pregunto, bueno, y después de que la arma, entre comillas, y tal, ¿qué hace después? Y te dicen, no, si luego viene y pide perdón, si el pobre se siente fatal y no sé qué, dices tú, bueno, pues igual es que, no sé, hay que analizar más cosas. Entonces, claro, muchos de ellos te vienen con esa etiqueta, ¿no? Con, no, mira, es que me dijo la orientadora que tiene TDAH o que tiene trastorno negativista desafiante o temas Asperger por el tema, ¿sabes por qué es? Lo que veo muchas veces, ¿eh? Porque como que tenemos mucha pava en la sociedad que una persona que está sola o que prefiere, bueno, que está sola, no, que prefiere estar sola o que como poco no tiene ningún problema en estar sola, ay, este chico es Asperger, algo de autismo, algo tal. Entonces, como que rápidamente se desactiva esa alarma, este chaval es Asperger. Y ahí empieza el sesgo de autoconfirmación. Sí, mira, ves, es Asperger porque, mira, un Mm, amigo me dijo al cumpleaños y no quiso ir. Mira, ves, pues como es Asperger, ¿ves? Porque tal. Y te pones a rascar y dices, es que no quiere ir porque se aburre con ese grupo de chavales. Porque se aburre. O sea, porque te lo cuenta en sesión, te dice, es que Patri, si a mí me encantaría querer ir, pero es que lo paso fatal, prefiero estar en casa leyendo. O sea, eh, claro, entonces te encuentras con eso, ¿no? Que lo que veo que a veces igual nos falla a los psicólogos y demás es tener una visión más amplia para hacer un diagnóstico mejor, a lo mejor. Que puede haber claro, doble excepcionalidad, por supuesto, pero que a lo mejor, porque luego, claro, eso es verdad que te lo enseña mucho la carrera, que un mal diagnóstico te va a llevar a una mala intervención, porque claro, si a ti te claro, diagnostican COVID y lo que tú tienes es gripe, pues, ¿no? exacto. Claro, claro, sí, sí, puede ser bastante desastroso, ¿no? O sea, hacer Sí, un mal diagnóstico, un sí. Claro, tú sobrediagnóstico, lo que imagínate, hace. un chaval que tenga otras capacidades y Asperger y que sea doble excepcionalidad, ¿no? Y solo le diagnostican Asperger. Vale, pues lo típico, mira, vete a la asociación de Asperger de Asturias, no sé, bueno, del sitio que esté, ¿no? Tal, 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 tal. Y claro, va a llegar allí y va a decir, pues vale, o sea, en casa me siento rechazado, en clase también, y es que vengo a mi asociación donde ya digo, bueno, voy a gastar la última bala y también me siento rechazado porque me aburro con todos también. Entonces, al final es cronificar el problema, es traumatizarlo más al chaval. Un Claro, poco, ¿no? Esto es un ejemplo, pero que hay más. efectivamente. Pues bueno, tengo que dejarlo ya que tengo que ir a trabajar. Sí. Ha sido súper, súper interesante la entrevista. La verdad me gustaría hacerte otras cuando Ujú. tengas tiempo, porque creo que ha Sí, quedado muchas cosas en tintero que se sí. podrían tratar. También estaría interesante que participaras en los debates que estamos organizando, los que nos dedicamos un poco a divulgación. También sería interesante que Mm, necesitamos psicólogos, siempre lo decimos, a ver cuándo sí, viene un psicólogo o psicóloga. O sea sí, que si quieres, pues también estás invitadísima ahí. qué bien. Sí, sí, yo Y por mí encantada. vale, Cuando pueda cuadrar perfecto. agendas y tal, por mí contad conmigo. Sí, sí, Vale, encantada. A mí me ha pues gustado mucho la entrevista, me lo paso pipa hablando de estas cosas. sí, sí, es un tema apasionante la psicología. Y bueno, pues luego te meteré entonces en el WhatsApp del grupo Sí, de debates. vale. Y nada, pues un placer que hayas estado aquí, muy interesante. He aprendido muchas cosas, seguro que la gente también va a aprender muchísimas cosas. Así que nada, un placer que hayas estado aquí Igualmente, conmigo. muchas gracias. A ti por invitarme. Vale, gracias. Un saludo. Chao.